Naruto Avatar Guerra de Bandos 81, 100 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón, muchas gracias. 81 Salir del árbol madre. Durante la noche estaba comenzando a ser un hábito para Sasuke y Sakura. La Haruno buscaba alejarlos a ambos de todo el ajetreo que había en los terrenos del clan durante el día y que persistía durante la noche hasta la hora de dormir, pero no solo eso. También buscaba que a través de la quietud de la noche y deambulando por el bosque, el Uchiha que se había vuelto muy bueno rastreando con el paso de los días y luego de que ella retomara su tutela siendo el encargado por designio de Sakura de seguir el rastro dejado por alguno de los animales que veían o escuchaban durante el día, y la Haruno hubo de admitir que se encontraba más que satisfecha con el desempeño del azabache. No podía olvidar que Sasuke era un extranjero, su mente debería estar cerrada al aprendizaje por todas las características personales adquiridas por el entorno en que había vivido hasta antes de conocerla. Sin embargo, y como él había dicho al clan al llegar la primera vez, su vaso estaba vacío, quería aprender y lo demostraba cada día. En su camino de regreso al árbol madre guiados por Sasuke quien ya era capaz de reconocer el camino casi sin equivocarse, el Uchiha no pudo evitar sobresaltarse cuando repentinamente una serie de luces aparecieron en el claro en que ambos transitaban, y no fue su presencia lo que lo sorprendió, sino reconocer lo que era y que lo hizo esbozar una torpe sonrisa así como congelarse en su lugar. Eran luciérnagas, criaturas o insectos pequeños que tenían la cualidad de iluminarse y parecer luces danzantes en medio de la oscuridad, pero que se habían desvanecido del mundo civilizado de que él venía. Recordaba haberlas visto brevemente en su infancia, pero de hecho hacía mucho tiempo. No puedo creerlo, son luciérnagas. Sasuke contuvo un jadeo por temor a espantarlas. ¿Por qué te sorprende tanto?, inquirió Sakura extrañada por su reacción. ¿De dónde vengo? Solo las vi una vez cuando era niño, confesó el Uchiha sin desvanecer su expresión de sorpresa. Es maravilloso, no dejaba de prendarse de todo aquello que el mundo de los nativos tenía que ofrecer. Lo es, asintió la Haruno comprendiendo su sentir. Ven, sígueme, indicó señalando el claro en que estaban las luciérnagas. Nada más decir aquello y volviendo brevemente la mirada hacia el Uchiha por sobre su hombro, Sakura corrió infantilmente por el claro plagado de luciérnagas y que se hicieron a un lado a su paso mientras reía como una niña pequeña, no siguiendo ninguna prueba o dándole indicación alguna al azabache, sino que permitiéndose jugar sencillamente, algo que resultó enternecedor pues nunca la había visto así, mas le encantaba escuchar su melodiosa risa, así como contemplar el brillo de sus ojos y contagioso para Sasuke, quien no tardó en seguirla, tratando de ser lo más rápido posible para alcanzarla o eso intentó, pues no debía olvidar que Sakura era más ágil que él. Poder siquiera ver a Sakura tan relajada y casi brincando de la emoción dio a Sasuke un nuevo sentido de la palabra belleza y más cuando ella que iba varios pasos por delante de él se apoyó en un árbol y volteó a verlo con una sonrisa juguetona antes de volver a correr, desafiándolo y por lo que el Uchiha intentó alcanzarla lo más posible, solo para ser juguetonamente dejado atrás por la bella peligrosa, jugando a perseguirla precisamente, ella bien podría reducir la velocidad y él apremiar en ello para alcanzarla, pero el propósito del juego era precisamente disfrutar del momento y descensarse de los problemas de los mundos de que ambos formaban parte. Sintiendo que ambos ya habían corrido lo suficiente, Sakura volteó a ver a Uchiha, estallando en melodiosas carcajadas y siendo observada por Sasuke quien se fingió serio, como si estuviera regañándola, acercándose entonces para abrazarla por la espalda justo cuando ella pretendía volver a correr. Dando por terminado el juego, ambos regresaron al árbol madre y se retiraron a dormir. Hoy estuviste 16 horas, regañó Kakashi con un tono severo y que ocultaba su preocupación. Luego de despedirse de Sakura y desearle buenas noches, Sasuke se había recostado sobre su cama y quedado profundamente dormido o había caído en la inconsciencia más bien, regresando a su cuerpo real dentro de la cámara de enlace y que lo hizo soltar un sonoro suspiro, entre cansado y agobiado por esa realidad que ni siquiera quería recordar, y siendo recibido por Kakashi quien se encargó de apagar la cámara de enlace, así como siendo el único que permanecía despierto a esa hora. Tras salir de la cámara de enlace y sintiéndose torpe a la par que enormemente cansado, Sasuke empujó su silla de ruedas por el pasillo en dirección al área en que estaban las literas, solo deseando irse a dormir para volver a despertar en el árbol madre y cerca de Sakura a la mañana siguiente. Solo él sabía lo terrible que era estar atrapado en ese cuerpo inútil, en una realidad que cada día que pasaba se hacía más y más difícil de afrontar. ¿Es que no existía forma de escapar de ello y quedarse del otro lado? Daría lo que fuera por ello.
Intuyendo los pensamientos que daban vuelta por la mente de Luchia, pero no verbalizando lo mucho que lo entendía, Kakashi se encargó de sacar un burrito del microondas, deseando tener algo mejor para darle de cenar a Luchia, pero Sasuke no hacía nada fácil las cosas al quedarse hasta tan tarde en el enlace de Avatar y sí que el ataque se estaba esforzando, devolviendo o retribuyendo todo lo que el azabache hacía diariamente por el programa Avatar y pero Sasuke hacía muy poco por sí mismo, apenas si desayunaba por las mañanas antes de entrar en la cámara de enlace y cenar ni se diga, y puede que hiciera mucho en su avatar. Pero su verdadero cuerpo no dejaba de bajar de peso y pagar el precio. «Sigues bajando de peso», comentó Kakashi al cerrar el microondas y volverse hacia la mesa, viendo que el Uchiha pretendía abandonar la cocina e irse a dormir. «Ah, no, ni lo sueñes, comerás primero», frenó dejando el plato sobre la mesa y alando la silla de ruedas del azabache hacia esta. «Tengo que dormir», bufó Sasuke en un suspiro agotado por lo bajo, no queriendo perder el tiempo. No insistió el ataque situándose a su diestra para vigilarlo. «Ten, bon apetite», señaló, indicando el plato que había puesto frente a él. «Hoy mataron algo, y lo comimos», comentó el Uchiha, no viendo con mucho apetito la comida frente a él, al menos sé de dónde venía esa comida, obvio no teniendo mucha hambre con solo ver ese pobre sucedáneo. «Ese es otro cuerpo. Tienes que cuidar de este cuerpo, ¿sí?», diferenció Kakashi ante lo que el azabache entornó los ojos. «¿Entiendes?», insistió, negándose a moverse de la cocina hasta que él comiera algo. «Sí, asintió Sasuke sin otro remedio, dándole una mordida a su cena. «Ok, a comer», animó el ataque, viendo que el azabache hacía precisamente eso. «Te ves fatal, te estás excediendo», criticó encendiendo un cigarrillo. ¿Sí?». El Uchiha volvió la mirada hacia el doctor del programa Avatar, quitándole el cigarrillo de la boca. «Deja esta basura y luego regáñame», discutió arrojando el cigarrillo al lavabo en el mueble tras él. «Te lo estoy diciendo como tu jefe, y como alguien que tal vez considere ser tu amigo algún día, que tomes un descanso», aclaró Kakashi sin molestarse con la actitud del azabache y entendiendo su punto. «Come por favor», insistió y ante lo que el Uchiha no tardó en hacerle caso, aunque fuera para contentarlo. «Créeme, yo lo aprendí por las malas», agregó en voz baja, pero lo suficiente para que el Uchiha lo escuchara. No sintiendo pesar ni ansiedad para fumar y siendo más bien una costumbre, desestimando el cigarrillo ahora apagado sobre el lavabo junto a él, Kakashi se concentró en servir el agua caliente en su taza de café, procediendo a agregar azúcar e intentando distraerse con aquel monótono ritual pero no tenía caso, lo quisiera o no su mente seguía dirigiéndose hacia derroteros nada agradables, recordándole todas las pérdidas que había experimentado o que había tenido que afrontar, reviviendo los gritos en su mente aunque intentara evitarlo todo el tiempo. También la sangre y los sollozos desgarrados, la culpa reviviendo en su pecho y haciendo que sintiera las lágrimas en sus ojos, pero que contuvo, negándose a mostrar cualquier señal de debilidad como de costumbre. Concentrándose a ese momento en comer su cena lo más rápido posible y deseando irse a dormir, Sasuke no tardó en reparar en los libros de trabajo de Kakashi, pero más que nada en las fotografías que yacían sobre la mesa del comedor ante la que él estaba y que llamaron poderosamente su atención. Eran fotografías de los días de Kakashi en su escuela ahora abandonada, rodeado de niños del clan Konoha en sus clases, niños que actualmente eran adultos y que él conocía como Shikamaru, Choji, Kankuro, Gaara, más la completa atención de Uchiha se centró en una de las imágenes, en que Kakashi abrazaba a un grupo de niños en la entrada de la escuela. La mayor de las chicas era Izumi, ya la conocía por haber visto otras fotografías de ella antes, y abrazándola por la cintura estaba Sakura de 12 años, Sasuke realmente deseaba conocer y entender las cosas, porque Sakura había cambiado tanto, que había complicado tanto las relaciones con los nativos, todo. ¿Qué pasó con la escuela, Kakashi?, preguntó Sasuke por fin y volviendo la mirada por sobre su hombro. La hermana mayor de Sakura, Izumi, no fue más a la escuela. Estaba enojada por la tala, inició Kakashi agregando un poco de leche a su café y regresando esta al refrigerador. Un día apareció con un grupo de jóvenes cazadores, todos pintados, y le prendieron fuego a un bulldozer, prosiguió acercándose a la mesa y tomando asiento a la diestra de Sasuke. Creyeron que yo podía protegerlos y 5 años antes las clases de Kakashi en su escuela no eran lo mismo que hacía semanas atrás, muchos de sus alumnos más antiguos no asistían a clases por la discrepancia de ideas entre el bando de los nativos al que pertenecían y el bando de los extranjeros al que Kakashi pertenecía, más apoyando incondicionalmente a los extranjeros, pero aquellos alumnos que habían elegido continuar asistiendo a sus clases lo hacían con buen ánimo y una sonrisa en el rostro, siendo Sakura el caso más destacable para el
ataque, quien se paseó por el aula analizando la sesión de estudio de todos, notando cómo la Aruno ayudaba a otros con su pronunciación o escritura del español. La peligrosa portaba su habitual vestido rojo oscuro de estilo kimono con el emblema circular de color blanco de los Aruno en los lados de los brazos, en las cortas mangas por sobre los codos, en el frente de la falda hasta las rodillas que se abría a los lados y en la espalda. Debajo del vestido lucía mallas verde oscuro a juego con un cintillo de tela coronando su largo cabello rosado que caía sobre sus hombros y tras su espalda, siempre con esa inocencia tan particular que la hacía ver etérea sumada a su juventud, y siempre sonriente para con sus amigos o compañeros de clase, enseñándoles aquello que ella entendía y ellos no, o animándolos a aprender más, algo absolutamente admirable para Kakashi, quien la observó atentamente. Carraspeando para aclararse la garganta tras detenerse junto al escritorio de Sakura, y sin ánimo de asustarla ni interrumpirla, el ataque sonrió bajo su máscara cuando la Aruno concentró su atención en su cuaderno y lo tendió al peligris para que éste lo revisara, y el ataque solo debió darle una ojeada para confirmar que todo estaba perfecto. Excelente, Sakura, no veo ningún error en lo que escribiste, felicitó Kakashi revisando rápidamente el cuaderno y devolviéndoselo a la joven, y tu pronunciación es la mejor de todas, como siempre, agregó elogiando su apoyo a otros de sus estudiantes, así como alabando su fluido manejo del idioma extranjero. No puedo llevarme todo el crédito, tengo un buen maestro, minimizó Sakura con una sonrisa avergonzada y sin creerse importante. Todos los estudiantes somos afortunados de tenerlo, apreció, sabiendo que sus compañeros pensaban igual. Hace tiempo dejé de verte como una estudiante, Sakura, de hecho, estoy empezando a considerar volverte mi asistente, confesó el ataque en voz baja y arrodillándose para estar a la altura de la sorprendida peligrosa. Eres muy inteligente y talentosa, y tienes facilidad para aprender idiomas. Quiero que comiences a ayudarme con los demás, pidió, sabiendo que aquello quizás era demasiado, pero él creía en ella. Será un honor para mí poder hacerlo, asintió la Aruno abrumada, mas no pudiendo negarse y siendo algo que apreciaba enormemente. La sorprendía que el maestro Ataque así llamaba respetuosamente a Kakashi, no sintiendo que tutearlo fuese correcto le pidiera o encomendara una responsabilidad como aquella, y Sakura inmediatamente se sintió abrumada por ello, tuvo hasta deseos de llorar por causa de la emoción, mas supo contenerse como había visto hacer tanto a su madre como a su hermana mayor y en quien no pudo evitar pensar, Izumi, quien siempre parecía tener sus propias batallas que pelear, y justo en ese momento como una nota discordante es que se escuchó que alguien llamaba a la puerta trasera del salón, la que daba con la bodega y hacia donde Kakashi se dirigió, indicándole a Sakura que se encargara de mantener el orden en el salón y por lo que ella no dudó en obedecer. La puerta se abrió justo cuando Kakashi cruzaba el umbral del salón con la bodega, estando la puerta a un lado de la pizarra y viendo ingresar a un pequeño grupo de cazadores, todos parcialmente cubiertos por lo que podía identificarse como pintura de guerra de diferentes colores en cada caso, mas ni lo agitada que pareciera ni la pintura violeta que la cubría impidió que el ataque reconociera a la joven líder al frente del grupo, era Izumi. Vestía su habitual traje completo de cazadora, color negro con un faldón morado que se ataba en el frente a la altura del vientre y formaba una cola tras de sí, cerrando su atuendo con cortos botines negros y su largo cabello castaño caía tras su espalda hasta las caderas. Kakashi sintió un escalofrío de los pies a la cabeza al ver al joven y aguerrido grupo, pudiendo imaginar que no habían hecho nada precisamente positivo, pero el qué. Esa era la cuestión. Izumi reconoció el ataque observándola de arriba abajo. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Cuestionó con temor e imaginándose el peor de los escenarios. Atacamos una de sus máquinas, un bulldozer, confesó la pelicastaña, haciendo que el peligris enterrase el rostro entre sus manos y jadeara entre molesto y asombrado. No podíamos aguantarlo, Kakashi, lo que estaban haciendo era una monstruosidad contra el bosque y nuestra gente, no está bien y lo sabes, justificó la joven, no la violencia sino las acciones detrás de esta. Pero tampoco está proceder con violencia, eso solo puede y empeorar a las cosas. Kakashi alzó la voz a modo de reprimenda, haciendo que todos bajasen la mirada. Lo entendemos, Kakashi, asintió Izumi, respetándolo demasiado como para confrontarlo y no queriendo hacerlo. ¿Puedes ayudarnos? Cometimos un error y estamos dispuestos a hablar y pedir perdón, pero por favor, déjanos quedarnos, pidió, no deseando desatar ningún tipo de guerra, sino todo lo contrario. Bien sabes que no podría darles la espalda a ninguno de ustedes, recordó el peligris pasando su mirada por todo el grupo de jóvenes. Vengan, todos, indicó asomándose al aula de clases e indicándole a todos sus alumnos que ingresasen en la bodega y que no dudaron en obedecerlo, escuchando ruidos de vehículos afuera. ¿Qué hacen aquí?
Cuestionó cuando un grupo de soldados apareció en el umbral de la escuela con sus armas. Doctor Ataque, hágase a un lado, ordenó secamente el soldado, uno de tantos bajo las órdenes de Danzo Shimura. Están en mi escuela, soldado, su jurisdicción no alcanza este lugar, discutió Kakashi de inmediato, bloqueando el paso hacia la bodega donde se encontraban sus alumnos. Oh, yo creo que el coronel Shimura no pensaría igual, discutió el militar, defendiendo la autoridad que representaba en ese momento. Aquí hay jóvenes y niños inocentes, no criminales para que hayan venido aquí con sus armas, insistió el peligris, dispuesto a defender a sus estudiantes a como diera lugar. Lidiamos con salvajes, doctor, no sabemos de qué sean capaces, objetó el soldado con una idea muy fija en su mente. Tienen razón, intervino Izumi. Aparecieron en el umbral de la bodega y volviéndose el centro de atención, pero si quisiéramos matarlos ya lo habríamos hecho, evidenció, desarmada y manteniendo los brazos en alto en señal de paz. Izumi, vuelve adentro, ordenó el Ataque, sintiendo que se aceleraban descomunalmente los latidos de su corazón por el miedo. No dejaré que mueras, no por mí, nadie tiene que, insistió la pelicastaña, agradeciendo su ayuda, mas no pudiendo ni queriendo ponerlo en peligro. Sí, atacamos sus máquinas, pero no con malas intenciones ni para herirlos. ¿Por qué hacen esto? ¿Creen que son más dignos que nosotros? No tenemos por qué ser enemigos, admitió, esperando convencerlos. No somos tan diferentes, por favor, si lo intentamos y nos respetamos los unos a los otros, sé que podemos llegar a la paz y convivir sin necesidad de esto. No tenían que ser enemigos, debía haber otra solución. ¿Es ella? Preguntó el soldado únicamente, volviendo la mirada hacia quienes lo acompañaban. Sí, señor, no hay duda, contestó uno de los escoltas militares de inmediato. Disparen a mi señal, indicó el soldado sin titubeos, y ante lo que su escolta no tardó en apuntar a la joven que les sostuvo la mirada. No, no pueden hacer esto. Kakashi intentó protestar, pero dos soldados le retuvieron los brazos tras la espalda, previendo que haría algo así. Sujétenlo. Insistió el militar, cansado de palabrería inútil. Fuego. Ordenó, y ante lo que sus hombres no dudaron en disparar contra la joven. No. El grito vino de Sakura, quien había observado todo desde el umbral del salón y que, igual de desconsolada que Kakashi, vio a Izumi desplomarse sin vida en el suelo. La reacción del grupo de jóvenes cazadores dentro del salón, fue precisamente salir de la escuela tanto para responder a la vida que habían tomado de su amiga Itzakeren, como para generar una distracción y hacer que los demás jóvenes alumnos presentes pudieran escapar cuanto antes, y resultó lo suficientemente bien como que los soldados abandonasen la escuela cuanto antes, buscando defender su posición y a las maquinarias que hacían el trabajo que tanto necesitaban y por el que se encontraban ahí. Casi congelándose por un momento ante el desolador cuadro que acababa de contemplar, Kakashi logró salir de su estupor y moverse hacia el aula de clases e instar a todos los jóvenes niños a salir velozmente por el frente, ya que los soldados estaban concentrados en bloquear o contener cualquier ataque proveniente de la puerta trasera. Temblando de nervios y el shock de lo que había visto, Kakashi cargó en brazos a los niños más pequeños hasta bajar con ellos los escalones y evitar que perdieran tiempo, quedándose en la puerta que daba con el exterior hasta verlos desaparecer, queriendo confiar en que llegarían con bien a sus hogares. Entonces, y aún escuchando el eco de las balas en el exterior, Kakashi regresó a la bodega, encontrándose con la imagen de Izumi inerte sobre el suelo, con un delgado hilo de sangre brotando de sus labios y deslizando por su mentón, mientras su hermana menor se hallaba arrodillada junto a ella, rodeándola con sus brazos y con las lágrimas resbalando desconsoladamente por sus mejillas, sin apartar la vista de su hermana. Sakura, tienes que irte, es peligroso, dialogó Kakashi, intentando que ella entendiera. No puedo dejarla, negó Sakura con la voz desgarrada de pesar y sin moverse. Te ayudaré, irguiéndose velozmente, Kakashi tomó una lona de la bodega y la colocó sobre el suelo. Así podrás llevarla contigo, alegó antes de cargar cuidadosamente a Izumi para colocarla sobre la lona, e indicándole a la peligrosa que sostuviera firmemente el final de esta para tirar de esta. Ahora, aléjate lo más que puedas y no voltees, no importa que pase, instruyó señalando la puerta de la bodega, siendo la única salida a esas alturas. Habiendo visto suficiente para reforzar la creencia de que los extranjeros eran el enemigo,
Sakura observó a Kakashi con esperanza, aun creyendo en el fondo que había bondad en ellos, pero no tuvo tiempo para elegir alguna de las dos posturas ante la mirada seria y apremiante que el ataque le dirigió, apresurándose en tirar de la lona y correr lo más rápido que le fue posible, dando la espalda al peligris y sintiendo tanto incomodidad como dolor en los músculos por el peso del cuerpo ahora inerte de su hermana y con el que debía cargar, así como un nudo que no dejaba de crecer en su garganta, queriendo llorar pero no pudiendo hacerlo, no mientras corría tan velozmente como se lo permitían sus piernas, corriendo sin voltear ni aún tras escuchar las balas rebotando contra los árboles a su espalda. Detenerse implicaría morir, y su hermana había muerto intentando primar por el diálogo, un error que Sakura se repitió una y otra vez que no podía permitirse, corriendo incansablemente por el camino que conocía de regreso al árbol madre, de regreso a casa y deseando regresar junto a sus padres, mas ni siquiera sabiendo cómo afrontarlos, y que finalmente la hizo sollozar mientras corría, quebrándosele la voz en un jadeo que no tardó en convertirse en un grito, aunque ni la misma Sakura estaba segura de por qué gritaba. Bien podía ser por el peso que se tornaba mayor a cada momento y haciendo que sus brazos se sintieran adoloridos, el esfuerzo por lo mismo, o bien el dolor por ver cómo mataban a su hermana delante de sus ojos sin poder hacer nada. Permaneciendo en la escuela y llorando porque Sakura llegase bien a su hogar, Kakashi no pensó en protestar cuando los soldados se presentaron para llevarlo de regreso a Hell's Gate. Su tortura había comenzado entonces. Los militares los persiguieron a la escuela, asesinaron a Izumi en la puerta, justo enfrente de Sakura, y ejecutaron a los otros. Kakashi completó su relato, aunque su voz evidenciaba que no le era fácil hablar de ello. Saqué a la mayoría de los niños, incluyendo a Sakura, pero nunca volvieron, agregó sin volver la mirada hacia Luchia. Lo siento, empatizó Sasuke, no pudiendo dimensionar lo que había significado todo aquello. Escuchar aquella historia o esa parte de la historia fue más difícil de lo que Sasuke había imaginado. No conocía a Izumi, había escuchado de ella un par de veces desde que formaba parte del programa Avatar, pero oír el nombre de una persona y solo saber que había fallecido era una cosa, más escuchar un relato en el que punto por punto se detallaba una muerte era algo completamente diferente, y más tratándose de una chica de menos de 18 años y un suspiro fue todo lo que abandonó los labios de Sasuke y quien desvió la mirada hacia una de las fotografías sobre la mesa, aquella en que una inocente y sonriente Sakura de 12 años abrazaba a su hermana mayor que la abrazaba protectoramente de cara a la cámara. Ya no le resultaba tan extraño que esa dulce sonrisa de Sakura estuviera tan oculta, cuán perdida debía de haberse sentido tras perder a su hermana, teniendo que verlo con sus propios ojos. Él había perdido a Itachi cuando ambos ya eran adultos, pero Sakura había sido una niña entonces, solo había tenido 13 años. Francamente, le sorprendía que Sakura le hubiera dado una oportunidad y no lo hubiera matado desde su primer encuentro. Kakashi sintió las lágrimas de la emoción y la tristeza más profunda picando en sus ojos, la imagen de Izumi desangrándose y sin vida en brazos de Sakura era tan abrumadoramente fresca en su mente como si hubiera sucedido en ese mismo instante, la herida no estaba sanada y probablemente jamás lo estaría, pero Kakashi se negó a permitirse exteriorizarlo en demasía, cerrando los ojos un momento y endureciendo ligeramente la mirada, haciendo un esfuerzo gigantesco para apartar aquellas imágenes de su mente, concentrándose en Sasuke. Un científico debe ser objetivo, no deben regirnos las emociones, pero invertí 10 años de mi vida creando esa escuela, confesó Kakashi, sabiendo que podía ser honesto con el Uchiha. Me llamaban Senpu, agregó con una triste sonrisa ladina. Padre, comprendió Sasuke apartando la mirada al comprender el peso de esa palabra. Padre, confirmó el ataque, alargando una de sus manos y situándola sobre el pecho del Uchiha. Ese sentimiento se queda clavado, en el alma, declaró con su mano brevemente sobre el corazón de Uchiha. Por eso no estoy de acuerdo en lo que estás haciendo, mencionó, habiendo tocado la veta emocional del azabache. ¿De qué hablas?, cuestionó el Uchiha extrañado, sin entender el sentido de la pregunta. No me pidas que sea más claro, Sasuke, y no finjas que no sabes, regañó Kakashi, mas de todas formas el azabache se mantuvo confundido. Fui joven, como tú, y sentí atracción por muchas mujeres. Ni Sakura es una más, ni quiero que la veas de esa piedra. Está comprometida, recordó siendo más claro y haciendo entender a Uchiha. Sí, ella muy hermosa y pasamos todo el tiempo juntos, pero no más, difirió Sasuke, repitiendo esas palabras en su mente para sonar convincente. Ella confía en mí y yo en ella, no quebrantaría esa confianza. No veo a Sakura como a una más, no como piensas, era brutalmente honesto al decir eso, Sakura nunca sería una más. Pero Gaara está celoso, comentó el ataque, sorprendiendo al azabache, o eso pareció. ¿Me dirás que no hay una razón para ello?
inquirió, esperando más información de su parte para descartar cualquier idea romántica. Sakura y yo solo somos amigos, tienes mi palabra, aseguró el Uchiha sosteniéndole la mirada, y no era de todo una mentira. No puede haber nada entre nosotros, eso me quedó claro hace mucho, intentaba convencerse de ello día con día. Me alegra, porque no puedes olvidar que esto es un trabajo, solo eso puede ser, por lo que te recomiendo no encariñarte, señaló Kakashi con el tono de un padre protector y preocupado. No es nuestra vida, Sasuke, y no hay nada que podamos hacer al respecto. También desearía formar parte de ese mundo, mas era imposible. ¿Suficiente de la charla emocional?, preguntó Sasuke, solo deseando irse a dormir. Absolutamente, de hecho, fue demasiado para mí, asintió el ataque con su habitual tono de voz despreocupado y cargado de pereza. Tienes suerte de que estés sobrio, ya puedes morir en paz, niño, despidió indicándole que se fuera a dormir. Necesito un trago, comentó para sí mismo, pero no teniendo alcohol ahí. Y yo dormir, urgentemente meditó el Uchiha en voz alta, moviendo su silla de ruedas para alejarse de la mesa. Buenas noches, se despidió dándole la espalda y dirigiéndose hacia el área en que estaban las literas. Descansa, soldado, correspondió Kakashi únicamente y a modo de despedida. El corazón de Sasuke no dejó de latir fuertemente dentro de su pecho cuando llegó a su litera, había tenido que morderse la lengua y no decir lo que realmente sentía por Sakura, después de estar ya 2 meses pegado a ella, entrenando y aprendiendo sus costumbres, no había existido forma de no enamorarse de ella desde el principio, y no podía imaginarse estando un solo día lejos de ella, no tenía dudas. Estaba enamorado de Sakura por completo, y el problema era que incluso si por alguna razón ella llegaba a sentir lo mismo por él, jamás podría corresponderle por su deber con su clan como princesa al estar prometida con Gaara, y él no osaría trastocar el orden de las cosas. No le mentía a Kakashi, Sakura era una amiga para mí, pero cuánto de lo que dije era verdad y cuánto mentira. Los celos de Gaara tenían fundamento. Yo no podía ni quería alejarme de Sakura. Kakashi estaba completamente equivocado, pero Sasuke no se atrevió a refutar sus palabras, porque Sakura no era un amor pasajero, cuanto más tiempo pasaba, más perdido se sentía al verla, pero ese era un error que no pensaba asumir frente a Kakashi, si lo hacía seguramente lo mataría allí mismo o le impediría volver a acercarse a Sakura, y ella no era en lo absoluto una brisa pasajera, mucho menos una conquista más entre aquellas que había tenido en el pasado. Haría lo que Kakashi me estaba pidiendo, pero estar lejos de ella sería el infierno para mí. Sakura era la única mujer en su corazón, pero reconocerlo lo condenaría. Kakashi intervendría en ese plano y si Gaara se enteraba lo degollaría a la primera oportunidad, por lo que, con ese pensamiento, Sasuke se metió bajo las sábanas y cerró los ojos, solo deseando dormir y poder regresar junto a Sakura a la mañana siguiente, y ese día su recorrido los llevó bastante lejos del árbol madre, algo cada vez más común, pues cuanto mayor fuera la distancia, mayor era el reto de reconocer el camino de regreso a casa, pero su recorrido los llevó muy cerca de la escuela de Kakashi. Sasuke lo notó, pero no dijo nada, mucho menos cuando Sakura los guió a ambos precisamente ahí y bajo un tenso silencio, el estado de ánimo se sentía demasiado pesado, cargado y él deseaba aligerarlo desesperadamente, mas no sabía cómo. En todo momento Sasuke estudió a Sakura por el rabillo del ojo, sin saber qué decir o hacer, no porque tuviera miedo de que ella lo golpeara en la cabeza y lo llamara Exaung, lo que sucedía cada vez menos, que de hecho sería la mejor de las posibilidades, sino temiendo decir algo erróneo y ofenderla de la peor de las formas, pues en aquel lugar había muerto su hermana. Ahora Sasuke podía entender tantas cosas que en su momento no, desviando la mirada y como Sakura también hizo hacia la habitación o bodega conectada con el costado de la pizarra y donde reposaban los orificios de bala que él había visto en su primera visita al lugar, entonces se había cuestionado cómo habían podido disparar en una escuela pero ahora sabía cómo había ocurrido todo, mas nada justificaba lo ocurrido, en absoluto, y le enfermaba como nunca ser parte de los extranjeros. En un pensamiento muy drástico, Sasuke deseó que los extranjeros nunca hubieran pisado ese lugar. Sí, él nunca habría conocido a Sakura, pero ella seguiría teniendo a su hermana y, ¿por qué no? Quizás sería más feliz, porque era evidente que lo había sido antes, así su hogar también estaría a salvo y su estilo de vida no se vería amenazado por fuerzas externas. Fue aquí donde Kakashi, Suigetsu y yo vinimos por primera vez cuando buscábamos muestras. Tuve un encuentro bastante desagradable con un líder cerca de aquí, mencionó el Uchiha intentando aligerar las cosas, mas la tensión persistía de cualquier manera. Sakurai quería decirle tanto, pero no sabía si era correcto o cómo lo tomaría ella. No he estado aquí en mucho tiempo, comentó la Haruno con un tono de voz notoriamente cargado de tristeza.
Kakashi me dijo lo que pasó aquí, lo que le pasó a tu hermana, mentó Sasuke, haciendo que la peligrosa voltease a verlo. No tienes que hablar de eso si no quieres, obvio, pudiendo entender lo que ella sentía. Debería poder hacerlo, pero, es difícil, suspiró Sakura apoyando la espalda en una de las mesas. Izumi era una gran persona, muy sabia pese a lo joven que era y muy protectora tanto de mí como de los todos demás, elogió sinceramente, trazando la flor de cerezo que había hecho de niña sobre su antiguo escritorio. Incluso se preocupaba por los extranjeros, decía que todos tienen algo bueno, incluyéndolos, y sin embargo, fueron ellos quienes la mataron. Justo delante de mí no había odio en su voz, pero sí dolor y rencor. Cuando Izumi vivió, seguí sus palabras, confié ciegamente en todo, pero no he sido capaz de volver a hacerlo, no desde que murió, por eso desconfiaba de ti, incluso de Kakashi, confesó a modo de disculpa. No sé si te consuele o sirva de algo, pero sé lo que sientes. También perdí a alguien que amaba. Mi hermano Itachi, correspondió el azabache, queriendo hacerle saber que no juzgaba su dolor ni acciones, pues él también tenía sus propias cargas. Él era un científico como Kakashi y Suigetsu. Se suponía que él estaría aquí en mi lugar, si no hubiera muerto, es por eso que estoy aquí, lo estoy sustituyendo. En cierto modo seguía sintiendo que era un reemplazo de su hermano, y no era un científico. Fue asesinado, como tu hermana, solo que por un ladrón, una semana antes de venir aquí. Ya hacían meses de ello, pero el dolor continuaba latente. No podía comparar las cosas, sí que ambos habían experimentado pérdidas en su vida y era algo que tenían en común, pero Sakura había sido una niña y había estado ahí para ver cómo mataban a su hermana. Él no había visto morir ni a sus padres ni a su hermano, solo había tenido que lidiar con el dolor y las consecuencias. Él era el idiota, el que tomaba riesgos solo por la adrenalina, el que no escuchaba a nadie y hacía lo que le daba la gana. Itachi siempre había sido el prudente, el inteligente, el que pensaba muy bien las cosas antes de actuar o tomar una decisión. Después de todo, él era el científico. Entonces, ¿por qué Itachi había muerto y él estaba vivo? ¿Qué broma cruel era esa? Sasuke no tenía una razón de peso por la que vivir, no como Itachi, pero ahí estaba él, y no menospreciaba la muerte de su hermano en absoluto, pero si ello no hubiera ocurrido, no podría estar ahí con Sakura en ese momento e intentando consolarla en su dolor. Era la primera vez que Sakura escuchaba esas palabras de alguien. Como Oloitan y Saik, sus padres no habían tenido tiempo para consolarla, Gaara ni siquiera lo había intentado y los otros miembros del clan fuera de Ino ni se diga. Era la primera vez que alguien ajeno a su tragedia personal intentaba animarla y le decía que estaba bien sentir dolor, sentirse herida y estar triste, y era la primera vez que Sakura escuchaba que alguien tuviera una historia de pérdida parecida a la suya, lo que la reconfortó, pero también le hizo sentir empatía por Sasuke. Entendía lo que era vivir con ese dolor en el día a día, porque cuando se amaba al hermano que se perdía, nada era capaz de mitigar el vacío que quedaba para quien sobrevivía, y no muchos podían entenderlo, pero ellos sí el uno al otro. Incluso cuando vi su cuerpo, no podía comprender que hubiera muerto, y no fue hasta que lo vi ser quemado que realmente lo entendí, comentó Sasuke, y aún en proceso de asimilarlo. Éramos muy cercanos desde pequeños. Él era el científico y yo el idiota que se metía en problemas, pero pese a nuestras diferencias éramos los mejores amigos. Seguía pensando en Itachi como su mejor amigo, y estaba seguro de que la peligrosa pensaba lo mismo de su hermana. Lo que quiero decir, Sakura, es que sé cómo te sientes. Siempre es difícil perder a alguien que amas, aclaró, pues por ello le había comentado aquello, porque quería hacerle saber que no estaba sola. Ambos estamos lastimados, comprendió Sakura esbozando una triste sonrisa. Nunca había hablado de la muerte de Izumi con nadie, solo con Ino, y ella la incitaba a ser rebelde de formas que no eran posibles o realistas, instando a Sakura a luchar por su libertad e individualismo de un modo que evidentemente resultaría condenatorio a ojos de sus padres, del clan y puede que por su mundo, y que quizás eran lo correcto, mas ella no se atrevía a luchar de esas formas desde que su hermana había muerto, como si todo lo que pudiera hacer para que otros lo aprobaran y estuvieran contentos fuera imitar a su hermana y ser lo que ella habría sido si no hubiera muerto. Pero en ese momento no, Sasuke estaba frente a ella y le decía que estaba bien llorar, sufrir, gritar y expresar todo lo que sintiera, haciendo que por primera vez las lágrimas resbalaran por las mejillas de la peligrosa, pero no solo por tristeza sino también de alegría al saberse comprendida, y por tenerlo a él a su lado.
Puede que implicara cruzar una línea, pero Sasuke lentamente se acercó a Sakura y la atrajo en un abrazo, que puede que hubiera sorprendido a la peligrosa, pero de ser así no lo demostró, apoyando su frente contra su hombro mientras él envolvía sus brazos alrededor de ella y le acariciaba la espalda, haciéndole saber que estaba ahí para ella y que podía llorar todo lo que quisiera, porque nadie debería vivir conteniendo o guardando todos esos sentimientos ni mucho menos habiendo sido tan joven al momento de haber perdido tanto, ya lo sabía él por experiencia. Kakashi ya le había confesado una parte de la historia el día anterior, pero ahora había escuchado la parte que realmente contaba, la versión de Sakura y podía entender el sentimiento anti-extranjero de los nativos así como las reservas de ella, pero él quería hacer resurgir esa sonrisa. Sakura. La voz de Gaara los hizo separarse y volver la mirada hacia el pelirrojo de pie en el umbral. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Has perdido la cabeza? Cuestionó acercándose y alejando a la peligrosa de Luchia, sujetándola bruscamente del brazo, lo que no pasó inadvertido para el azabache. No la trates así, Gaara protestó Sasuke, no gustándole su tono ni su actitud. Solo estaba tratando de consolarla, agregó pese a no sentir necesitar darle una explicación. ¿En serio? ¿O la estabas seduciendo? Increpó el Sabaku acercándose amenazadoramente al azabache. Puedes engañar a todos en el clan, pero a mí no. Veo a través de tus mentiras, eres un simple extranjero, acusó deseando que se marchase del clan y de sus vidas cuanto antes. Dile eso a Loloeitan, seguramente alabará tu desconfianza, desafió el Uchiha respondiendo a su dura mirada, no teniéndole miedo. Ya basta, los dos. Acalló la Aruno, harta de aquella discusión. ¿Por qué viniste, Gaara? Cuestionó por fin, encarando al Sabaku. El abuelo de Tenten murió, anunció el pelirrojo concentrando su atención en Sakura. La Tsaig me envió a buscarte, debemos estar presentes en el funeral, se esperaba de ambos como sucesores de Loloitan y la Tsaig. Entiendo, asintió la peligrosa, siendo muy consciente de su deber, y sintiendo tristeza por la pérdida de su compañera cazadora. Tsunade dijo que también debes asistir, porque eso mejoraría tu educación en nuestra forma de vida, agregó Gaara observando a Sasuke, quien le sostuvo la mirada antes de asentir, no queriendo empezar ninguna pelea de ser posible evitarlo. Dicho esto y envolviendo uno de sus brazos alrededor de la cintura de Sakura en un gesto posesivo, pues estaba destinado a marcar territorio en cierto modo, Gaara procedió a retirarse del lugar cuanto antes y llevando consigo a Sakura, quien evidentemente no estaba de acuerdo, pero que tuvo que seguirlo, volviendo la mirada por sobre su hombro hacia Sasuke tanto en señal de agradecimiento como lamentando tener que irse, mas no había mucho que pudiera hacer para desafiar a Gaara, ni como princesa del clan, ni siquiera podía elegir estar comprometida con él para empezar, y por lo que finalmente regresó la vista al frente, dirigiéndole una seria mirada al Sabaku y quien solo fingió hacerse el desentendido, pero ella pronto marcó las distancias haciéndole saber que podía caminar sola, y no gustándole su arrebato de celos. Suspirando por lo bajo, Sasuke recordó las palabras de Kakashi sobre que Gaara estaba celoso de todo el tiempo que él pasaba con Sakura. El Uchiha no era ciego ni tonto para no darse cuenta de que el Sabaku había marcado territorio de la forma más evidente y posesiva con Sakura, y no es que él estuviera celoso por su parte, pero al azabache no le gustó nada la forma en que el Sabaku se había comportado, la forma en que le había hablado a Sakura, ni mucho menos actuando como si ella fuera su propiedad, porque ella no era de nadie, era una persona con voluntad propia. Aunque tuviera sus propias ideas y cosas que decir, Sasuke eligió callar pues no tenía el permiso de emitir una opinión propia al no ser aún parte del clan, siguiendo a Gaara y Sakura a una distancia prudente e intercambiando una mirada con la peligrosa, quien ya se había separado del Sabaku y le dio las gracias gesticulando con los labios. Sonriendo ladinamente, eso fue lo único que contó para Sasuke. Sasuke se concentró más en observar todo el ritual que tenía lugar en vez de en entender mucho de lo que pasaba delante de sus ojos. La gran mayoría de los miembros del clan estaban presentes, si no todos, y gran parte de los niños, todos observando como la Tsaig Tsunade recitaba una oración sobre el cuerpo del fallecido y los cantantes del clanino resaltando entre ellos por su magnética voz expresaron su dolor por la muerte del abuelo de Tenten, una costumbre en que sus cantos estaban compuestos de desgarradores gritos de pesar y melancolía, algo muy emotivo y que Sasuke tuvo que admitir consiguió tocarle el corazón mientras observaba. Trato de entender esta fuerte conexión que tiene el pueblo con el bosque, Sakura dice que y toda la energía es prestada, y un día tienes que devolverla.
De pie junto a su madre y orando en silencio con las manos extendidas delante suyo, Sakura abrió los ojos para ver una semilla del árbol de las almas aterrizar sobre sus manos, esbozando una sutil sonrisa en señal de agradecimiento a Kami por su presencia y acercándose al hueco en que reposaba el cuerpo para dejar la semilla sobre este, una señal de que Kami acompañaba a quien moría hasta el otro mundo, de regreso a él, una creencia a la que el clan Konoha, como todos los nativos, se aferraba con toda su fe y esperanza. Sin buscar interrumpir el ritual, y acercándose lentamente hasta situarse a la diestra de Tenten, quien lloraba en silencio, Sasuke envolvió uno de sus brazos alrededor de ella en señal de apoyo, sorprendiendo evidentemente a la pelicastaña que volvió la mirada en su dirección. Seguía sin entender ciertas cosas del clan, pero las respetaba, mas no creía que alguien debiera vivir solo el difícil trance del duelo. Lo siento mucho, susurró el Uchiha y solo para que la pelicastaña lo escuchase. Gracias, Sasuke apreció la Namiasi con una ligera sonrisa, tanto como lo permitían las circunstancias. Apreciaba su amistad con Tenten, puede que tuviera claro desde hace tiempo los sentimientos de interés o atracción que ella tenía por él y que él no correspondía para nada, aunque ella fuera muy bella y ello lo hiciera sentir halagado. Ella era una de las primeras personas con quien había entablado un vínculo voluntario y positivo al llegar al clan, además de que Tenten siempre lo llamaba por su nombre y como amigo Sasuke sentía que lo mínimo que podía hacer era brindar su apoyo. Era el peor momento del mundo y, sin embargo, Sakura no pudo evitar sentir celos por la cercanía entre Sasuke y Tenten, e inmediatamente se reprochó por albergar ese sentimiento ya que ella no era dueña de Sasuke, ni era su pareja siquiera, más, ¿qué era ese sentimiento que crecía en su interior y hacía latir erráticamente su corazón? Negando mentalmente y eligiendo no pensar en eso, Sakura desvió la mirada a una sollozante pequeña de no más de 5 años, prima de Tenten aunque no se parecieran, pues la pequeña tenía cabello negro, ojos almendra y piel blanca, permaneciendo cabizbaja mientras nadie de su entorno familiar parecía reparar en ella, y percibiendo eso, Sakura no dudó en acercarse a la pequeña niña a quien envolvió en un cálido abrazo y arrodillándose a su altura mientras la pequeña alzaba la mirada en su dirección, a la par que la peligrosa secaba sus lágrimas con sus manos. Ella sabía lo que era estar hundida en el luto por la pena y pasar desapercibida o ser ignorada por ser joven, como si por ello no pudiera entender el dolor cuando era justo lo contrario, el dolor se sentía en mayor profundidad y Sakura lo entendía mejor que nadie. Tranquila, vivió una larga vida, es feliz al estar con nuestro gran padre ahora, intentó consolar Sakura acariciando los cortos cabellos de la niña que se dejó abrazar por ella. Un día volveremos a verlo, pero hasta entonces hay que ser pacientes y vivir por él. No se debe llorar por los muertos. Esta vida es un camino, la verdadera vida nos espera. Esa era una promesa en que se creía desde los albores de la civilización. Era una promesa, y como todas las promesas estaba hecha para ser creída, recordada o bien ignorada dependiendo de las intenciones de la persona que la escuchase. Los nativos elegían creer y recordarla todo el tiempo sin importar lo que pasara, mientras que los extranjeros la ignoraban o despreciaban como los cuentos infantiles o historias de sus ancestros, o casi todos, se dijo Sakura cargando en brazos a la pequeña niña que se abrazó de ella tanto para recibir consuelo como por sentirse a salvo. Brazos de la peligrosa, que volvió sutilmente la mirada por sobre su hombro hacia Sasuke, ignorando o acallando los extraños celos que sentía pues no era correcto ni debía estar en ella sentir algo así, concentrándose en lo importante y procediendo a retirarse del lugar ahora que el ritual del luto llegaba a su fin, cargando en brazos a la pequeña niña que se dedicaría a consolar como nadie había hecho con ella en su día. Aunque enfocado en consolar a Tenten, nada impidió que Sasuke entendiera que el ritual del luto había terminado y por lo que siguió los pasos del resto de los miembros del clan en dirección hacia el interior del árbol madre pues ya estaban cerca de la hora de la cena y esta iba a adelantarse para brindar presencia y apoyo a la familia doliente, en este caso la de Tenten a quien él mantuvo abrazada contra sí, pero nada de eso impidió que el Uchiha alzara su mirada hacia Sakura quien cargaba a una niña pequeña y que la abrazaba afectuosamente en respuesta, mas el azabache hubo de reconocer que le provocó un escalofrío el momento en que Gaara se acercó a la peligrosa para envolver su brazo alrededor de sus hombros, en un cuadro perfectamente plausible de una familia feliz y que le oprimió el centro del pecho por solo imaginarlo y entrenar y continuar preparándose,
siguiendo el ritmo de Sakura lo mejor posible. Fue una rutina que Sasuke continuó siguiendo, sin agotarse, fatigarse o extenuarse, solo seguir aquello que ella quisiera mostrarle le resultaba fascinante y ya eran varias las ocasiones en que se quedaban deambulando fuera del árbol madre horas tras la puesta del sol pese a que con ello los peligros de la naturaleza los rodeasen cuyo equilibrio y sentido Sasuke estaba aprendiendo a seguir y respetar más amenazadoramente que en cualquier momento del día. No, nada de eso fue importante, explorando el entorno, familiarizándose más profundamente con los sonidos de la noche y tomando al mismo tiempo un descanso de sus actividades diurnas y que ya no proseguían en ese momento de la noche pues el ritmo de vida del clan ya había cesado y así sería hasta la mañana siguiente. Sabía que dormiría muy pocas horas esa noche y sin embargo nada aplacó sus deseos de estar cerca de Sakura, siguiendo sus pasos por la espesura del bosque, maravillándose con cómo cada planta iluminaba el bosque con su brillo y color mientras se acercaban al río próximo al árbol madre y cuya superficie relucía como el mejor diamante ante las plantas bioluminiscentes en el fondo, y cómo era posible que, ante tanta belleza, Sakura siguiera siendo lo más sublime a sus ojos. Desconociendo los pensamientos de Luchia, Sakura se detuvo ante el río ante cuya orilla se arrodilló, tomando un poco de agua entre sus manos y limpiándose el sudor de los lados del cuello, como el Luchia no tardó en hacer, sintiendo tanta paz y quietud, y que ambos querían a la par que merecían poder aprovechar. Fue un día muy ajetreado suspiró Sakura levantándose y volviendo brevemente la mirada hacia Luchia. Sí, me encanta correr, pero esta vez estoy rendido admitió Sasuke situándose a su lado e inclinándose para lavarse la cara con el agua del río. ¿Qué te parece un chapuzón para refrescarnos? Sugirió la Aruno, ya que estaban solos y creían merecer la oportunidad de relajarse. Eso sería maravilloso suspiró el Uchiha aliviado con la sola idea, mas no pudo evitar sorprenderse al volverse hacia Sakura. ¿Qué estás haciendo? Cuestionó mientras la veía desprenderse de sus ropas con naturalidad. No pretenderás que moje mi ropa oyó la peligrosa con una sonrisa y dándole la espalda, dejando caer sus ropas ordenadamente sobre la hierba. Intentando no dar a entender lo que implicaba que la mujer que era la dueña de sus suspiros se estuviera desnudando a unos pasos de él, y no olvidando sus modales, Sasuke le dio la espalda a Sakura y, pese a sus dudas, procedió a desvestirse también, dejando su ropa a un par de pasos de la de ella, tragando saliva nerviosamente e intentando no concentrar demasiado sus ojos por encima de su hombro en la satinada piel que deseaba contemplar, mas no era apropiado o posible y no podía olvidarlo, y fue una alegría el momento en que escuchó un ligero chapoteo en el agua, de Sakura al ingresar, y él mismo no tardó en seguirla. Aunque se suscitó cierta tensión en el ambiente, ninguno de los propició que fuese así, con el agua hasta la altura de los hombros y relajándose con la agradable temperatura nada fría pese a la hora, la misma tensión no tardó en ser aliviada por parte de Sakura quien le salpicó a Luchia parte del agua próxima a ella, y nadando para alejarse con una sonrisa descarada. Sasuke no podía dejar que ella se fuese luego de aquella provocación, siguiéndola y logrando salpicarle aún más, con ella respondiendo de forma más agresiva e intentando sumergirlo, pero él consiguiendo alejarse justo a tiempo y haciendo que las risas de ambos retumbasen en el claro, ambos nadando en círculos, persiguiéndose. Consiguiendo cansarse lo suficiente como para guardar prudentes distancias en el uno con el otro tras su persecución, apoyando sus espaldas en las rocas junto a la orilla, Sasuke y Sakura se observaron en silencio el uno al otro, sintiéndose mucho más relajados en esa oportunidad. Era imposible para Sasuke no hacerlo al contemplar tan hermosa sonrisa, ni para Sakura no sentirse feliz de estar junto a él. Muchos vienen aquí con amigos, es un área muy transitada comentó Sakura rompiendo con la tensión del ambiente, pero no a esta hora agregó ante la ligera mirada de preocupación que el Uchiha le dirigió. Es fácil entender por qué, es un lugar muy hermoso y tranquilo asintió Sasuke, admirando la belleza del lugar. Me alegra que seamos amigos obvio viendo crecer la sonrisa en el rostro de Sakura, y es bueno saber que hay personas en el clan a quienes les agrado había hecho amigos más fácilmente de lo que había creído. Le agradas a muchos aclaró la Aruno en caso de que él no lo tuviera presente. Gaara es una excepción obvia, pero hay muchos que quieren que seas parte del clan, consideran que lo mereces puntualizó, sabiendo de la mala relación entre ambos. Gaara solo está celoso, guarda rencor con demasiada frecuencia y en raras ocasiones se abre a nuevas ideas. Pero es un gran guerrero y estoy segura de que será un gran líder en el futuro comentó, recordando las tradiciones y lo que se esperaba de ella. Aquel era un tema tan delicado e incómodo para Sakura, quien fue azorada por las preocupaciones por solo aludirlo, dividiendo su mente entre lo que quería y lo que se esperaba de ella.
Gaara era todo lo que cualquier mujer querría, fuerte, veloz, un gran guerrero, un magnífico cazador, alguien que era incapaz de sentir miedo, más, aunque fuera un hombre perfecto a ojos de todos, ella no podía sentir nada salvo amistad por él y sí que lo había intentado. Había crecido viéndolo como a un hermano mayor y seguía pensando igual con respecto de él, cómo verlo como un hombre con el que algún día habría de casarse, compartir la cama y tener hijos. No podía, no sentía nada por él, sin embargo, esas eran las tradiciones y existían por una razón, no era su deber cuestionar las cosas. Sabía que aquel no era un tema fácil de tratar, ni siquiera debería hacerlo pues formaba parte de la jerarquía del clan y no era su asunto, eso y que las diferencias irreconciliables entre su mundo y el mundo de Sakura era lo que le impedía decirle siquiera lo que sentía por ella, quizás no cambiaría nada pero Sasuke deseaba saber de corazón qué es lo que Sakura sentía por Gaara, ambos estaban comprometidos porque eso era lo apropiado, pero es lo que ella quería. ¿Ella estaba de acuerdo? El tiempo transcurrido y las pobres o escasas interacciones entre Gaara y Sakura muy incómodas, cabe añadir no le habían dado a entender que se llevasen precisamente bien, eran demasiado diferentes y tenían muy poco en común, y no es como si Sasuke quisiera interponerse y buscar una instancia de conquistar a Sakura, nada de eso, pero no consentía que ella pudiera estar destinada a ser infeliz. No lo amas, ¿verdad? Más bien afirmó Sasuke, siendo muy honesto con su pregunta. No confesó Sakura con un suspiro, volviendo la mirada hacia él. Ambos crecimos juntos y es mi amigo, me preocupó por él profundamente, pero no siento nada romántico por él y sí que lo he intentado admitió, sintiendo que podía contarle todas sus inseguridades y preocupaciones. Me comprometieron con él después de que murió mi hermana y sin pedir mi opinión. Pero es nuestro deber, es lo que se esperaba de ambos se contradijo a sí misma, mas era su deber defender sus tradiciones. ¿Y qué es lo que tú quieres? Preguntó el Uchiha, queriendo conocer su opinión. Ser libre, libre de vivir la vida que yo quiera, libre de poder elegir a quien amar o qué hacer confesó la Aruno, sonriendo genuinamente por solo pensarlo. Pero soy la princesa del clan y debo hacer lo mejor para los míos. No espero que lo entiendas él estaba aprendiendo a ver, pero aún no era reconocido como parte del clan. Aún soy nuevo en todo esto y hay mucho que sigo sin entender del todo, pero sí entiendo lo suficiente para saber que, si pasas el resto de tu vida con alguien solo por deber, no podrás ser feliz diferenció el azabache, preocupado por ella y lo que le esperaba de seguir ese camino. Eres un espíritu libre, Sakura y si vives pensando en lo que otros querrán de ti. Una parte de ti desaparecerá, vivirás en una prisión y él no podría ver eso, no solo por los sentimientos que tenía por ella, sino porque nadie debería vivir así. Gaara suena más como un hermano sobreprotector, y créeme, sé de eso agregó con una seca sonrisa ladina, pensando en su fallecido hermano. Al momento de conocerse, la sonrisa de Sakura había sido inexistente, y aunque ella siempre trataba de mantenerse seria y centrada cada vez que estaban dentro de los terrenos del clan o ante sus padres, o cualquiera que pudiera juzgarla, su sonrisa había comenzado a estar cada vez más presente, cuando menos una vez al día y era lo que permitía que Sasuke se sintiera afortunado al final de imaginar que un día esa sonrisa pudiera desaparecer por un matrimonio impuesto, por decisión de sus padres y las tradiciones de su clan, le pareció insostenible. Realmente deseó poder hacer algo para preservar esa sonrisa, pero no podía, no era su deber ni tenía facultad alguna, únicamente podía tocar el tema en ese momento y esperar que ella confiase en sus palabras. Sorprendida por la franqueza de Sasuke, quien no condenaba su respeto y obediencia por las tradiciones del clan como otros podrían, sino que solo se preocupaba por ella, Sakura no pudo evitar pensar en su vínculo con el Sabaku. Gaara y ella se llevaban bien, pero Sakura siempre lo había visto como un hermano mayor protector para con ella, nunca había existido tan siquiera una chispa de química entre ambos y dudaba que eso fuera a cambiar, más, la preocupación de Sasuke indicaba que él quizás sí sentía algo. Tonta sería si no hubiera contemplado los confusos sentimientos que estaba teniendo por el Uchiha en las últimas semanas, y tan siquiera estar tan cerca de él la ponía nerviosa, pero buen nerviosa, haciéndola redirigir sus pensamientos en otra dirección, cavilando en un vínculo que no había contemplado hasta entonces. Sasuke le había comentado sobre su hermano antes. ¿Cómo era contigo? ¿Tu hermano? Preguntó Sakura, esperando no ofenderlo con su curiosidad. Itachi era sobreprotector y casi al extremo, era 6 años mayor que yo y para él siempre fui su hermanito, sentía que debía protegerme. Ni aun cuando cumplí 18 dejó de perseguirme, poniendo excesiva atención a con quién estaba y lo que hacía relató Sasuke sonriendo ladinamente ante el recuerdo de ello. En cierto punto tenía razón.
Él era más maduro, por lo que siempre trataba de evitar que yo cometiera alguna tontería. Itachi había sido el sensato de los dos y él un impertinente de primera. Estaba molesto cuando me uní al ejército, pero siempre mantuvimos el contacto. Fue el primero en visitarme cuando estaba en el hospital militar, y vivíamos juntos mientras él entrenaba para el programa Avatar, explicó extensamente, y ante lo que la peligrosa frunció el ceño, extrañada por aquella información. ¿Hospital militar? ¿Resultaste herido? Inquirió la Aruno, no teniendo conocimiento de ello, no habían tocado el tema. Paralizado, más bien, puntualizó el Uchiha, desconcertando y sorprendiendo a la peligrosa todavía más. Participé en una guerra y salí gravemente herido en mi última batalla. No podía caminar, y he tenido que usar una silla de ruedas desde entonces. Solo mencionar aquello hizo que la expresión de sorpresa de Sakura diera paso a una inmediata sensibilidad y que la hizo expresar culpa. Oye, tranquila, sosegó acercándose a la Aruno, situando una de sus manos sobre su hombro. Lo lamento, no debí ser tan dura contigo, no lo hubiera sido si lo hubiera sabido, se disculpó la peligrosa con la voz matizada de emoción, arrepintiéndose de mucho ahora. Fue duro, pero no es tu culpa, no podías saberlo, difirió el azabache, no culpándola de nada. Por eso me encanta cuando corremos, poder moverme de nuevo es un sueño para mí, confesó, pudiendo ser igualmente transparente con ella. Lo tendré en cuenta la próxima vez, prometió Sakura por su parte, pues lo tendría presente siempre a partir de ahora. Deberíamos volver, comentó Sasuke pese a no querer eso, mas era una obligación. Kakashi debe estar esperando a que salga del enlace, necesitaba dormir en su verdadero cuerpo, aunque quisiera permanecer en el que se encontraba. Golpéalo por mí y dile que yo no me meto en su departamento, por lo que él no debe hacerlo en el mío, aconsejó ella con tono fingidamente autoritario. Intercambiando una sonrisa y una última mirada, ambos procedieron a salir del agua por lados opuestos del río y dándose la espalda al mismo tiempo, manteniendo el espacio entre ambos y sin voltear a verse mientras procedían a vestirse cuanto antes para regresar al árbol madre. Todo era demasiado para que Sakura lo procesara en ese momento, pero sí pudo tomarle el peso en su mente y agradeció esta nueva información, pues saber las dificultades que el Uchiha había enfrentado en el pasado y en su verdadero cuerpo como extranjero solo hacía que ella lo admirase más. El hombre que siempre estaba con ella era un extranjero en espíritu, pero estaba en el cuerpo de un nativo como ella y que se esforzaba día con día en aprender a ver y ser parte del clan Konoha, superando todo cuanto estos hubieran esperado de él, y Sakura se enorgullecía profundamente por tener la oportunidad de entrenarlo y pasar tanto tiempo con él. Tan pronto como estuvieron vestidos y listos, ambos regresaron sobre sus pasos al árbol madre, siendo recibidos por el silencio y la quietud de todos los otros habitantes profundamente dormidos, y por lo que ambos no tardaron en dirigirse a sus habitaciones, diciéndose buenas noches y retirándose a dormir, mas una idea no dejó de hacer ruido a Sakura, que se llevó una mano al centro del pecho mientras se sentaba sobre su cama. Se estaba enamorando de Sasuke, enamorarse de un extranjero era la peor idea del mundo, pero ya hacía semanas que se daba cuenta de sus sentimientos, no podía dejar de sonreír cuando estaban juntos y se sentía obnubilada por todo lo que descubría de él, era tan valiente, tan generoso, noble y fuerte, y Sakura realmente quería decirle cómo se sentía, pero no era posible. Eligiendo callar, la Aruno se fue a dormir sin más. Días después, luego de ya 2 meses de preparación y contando, Sakura le había dicho esa mañana a Sasuke que finalmente Kami le había dado permiso de matar un criatura del bosque, lo que sea que eso significara, y que sin embargo él estaba comenzado a entender, y por lo que tras desayunar juntos y calmadamente, en comparación con cualquiera de sus días anteriores, ambos procedieron a internarse en el bosque y siguiendo el rastro dejado por lo que parecía ser un ciervo, o Sasuke fue quien abrió el camino en este caso y Sakura lo siguió en silencio para observarlo y evaluar su desempeño. Sasuke se hallaba oculto tras unos espesos arbustos, tensando el arco y no perdiendo de vista su objetivo por nada del mundo, aprovechando la distracción del ciervo y que se encontraba entretenido comiendo la hierba del claro en que estaba. Recordando las palabras de Sakura y manteniendo una respiración uniforme, Sasuke soltó la flecha cuando estuvo seguro de que no fallaría, y así fue, la flecha dio de lleno en la tráquea del ciervo, que se desplomó sobre la hierba mortalmente herido, y el Uchiha no tardó en salir de su escondite y acercarse a este para terminar cuanto antes con su sufrimiento de acuerdo a los ritos del clan, extrayendo primero la flecha y desenvainando la daga que permanecía en su cinturón.
Sakura observó todo lo que sucedía con ojos muy críticos, propios de una verdadera mentora en su situación puesto que, de otro modo, Sasuke no tendría éxito en lo que se esperaba que hiciera, mas ella confiaba en cada uno de sus movimientos ya que se los había enseñado y asistió a tan importante momento para admirar lo que había aprendido, murmurando en su interior una aprobación cada vez que lo veía hacer lo correcto. Te veo, hermano, y te doy las gracias, pronunció Sasuke en el idioma de los nativos y que tanto se había esforzado por aprender. Tu espíritu va con Kami, pero tu cuerpo queda aquí para formar parte del pueblo, apreció cortando la yugular del ciervo y terminando así con su sufrimiento. Una muerte limpia, celebró Sakura solemnemente y con contenida emoción, haciendo que Sasuke volviera la mirada hacia ella. ¿Estás listo?, pronunció orgullosa y esforzándose por no mostrarse conmovida en demasía. Ese momento le brindó a Sakura el mayor orgullo que creía poder haber experimentado a ese momento, observando a Luchia con una profunda admiración y teniendo que contenerse para no expresar demasiada de su emoción, pues no era correcto ni podía permitírselo, el camino de Sasuke no había terminado aún y ella no podía mostrarse más dócil solo por culminar esta primera gran prueba. Mas, si debía reconocer que Sasuke había tenido éxito al primer intento cuando muchos de los miembros del clan debían intentarlo 2 o puede que 3 veces hasta lograrlo, realmente se había equivocado con él en un principio y se alegraba que así hubiera sido, él era capaz de ver y más que nunca estaba claro que podía ser parte del clan, si quería pues ahora la puerta estaba disponible para él junto con todo lo que quisiera hacer, y ella lo apoyaría a cada paso. Procesando lentamente aquellas palabras por parte de Sakura y procediendo a cargar el ciervo ahora muerto en su espalda, sintiendo un deje de orgullo personal por finalmente contribuir a la vida del clan con su propio grano de arena, Sasuke comenzó a tomar peso a la situación, lentamente estaba comenzando a despegarse de la tutela de Sakura, algo que por supuesto no quería, pero ello también implicaba poder verla como su igual si seguía aquel camino, poder caminar a su lado en lugar de detrás de ella, hizo crecer en su corazón la remota esperanza de un día poder decirle a Sakura lo que sentía por ella, por muy iluso que fuera, mas por ahora todo lo que deseaba era enorgullecer y enaltecer lo más posible sus enseñanzas, volviendo la mirada por sobre su hombro hacia ella que caminó a su lado, sonriendo como solo ellos podían entenderse y la prueba sucedería al día siguiente, la Tsaika así lo había manifestado a través de Sakura, luego de que regresaran a la villa, separándose ella para informar y luego regresando junto a Sasuke para decirle lo que se esperaba que hiciera y con quien acudiría hacia la región conocida como Ignimaya o Escalera al Cielo, una región en lo alto de las montañas Danxia, donde residencian los Mustangs salvajes. Mas, no haría el viaje solo, Gaara debía acompañar a 2 jóvenes cazadores llamados Kagura y Fu. Según Sakura le había dicho, ella no podría acompañarlo en su prueba por sus propias responsabilidades, y se notaba que quería hacerlo, Sasuke podía ver el brillo en sus ojos y realmente deseaba que ella pudiera estar ahí, había hecho tanto por enseñarle de su mundo y sin rendirse con él, abriéndole su corazón y volviéndose su amiga, por supuesto que él la veía como mucho más que eso, pero no podía decírselo a ella, por lo que él entendía y respetaba sus responsabilidades como futura Tsaik. A esa hora de la tarde, con el sol dirigiéndose hacia el horizonte para ocultarse, Sasuke y Sakura se encontraban reunidos en los establos, con nadie para importunarlos, la Haruno sentada y observando cómo el Uchiha practicaba con Pepper como habría de intentar dominar a Mustang que eligiera al día siguiente. La yegua era arisca, salvaje y con mucho carácter, relinchando y hasta jugando con el Uchiha que sostenía las riendas, haciéndola pasear en círculos por el amplio espacio de los establos. Un Mustang solo tenía un jinete, por lo que la yegua hacía cabriolas y luchaba cada vez que el Uchiha intentaba subir a su lomo, para divertimento de Sakura y su contemplativo análisis, pues casi conseguía subir al lomo de la Mustang en más de una ocasión. Puede que no lo creas ahora, pero Pepe y yo no siempre fuimos amigas, inició Sakura, levantándose de su lugar y acercando sus pasos hacia Uchiha, cuando nos conocimos ella podría haberme matado con facilidad, si la hubiera dejado entonces había sido una chica de 14 años. Qué bueno que no fue así, ambas se llevan muy bien, admitió Sasuke, cejando en sus empeños para recuperar el aliento. La tenacidad, fuerza, carácter y determinación de Sakura lo abrumaban, en su pasado como parte del ejército, Sasuke se había encontrado con muchas mujeres fuertes, pero Sakura las superaba a todas y en nada le extrañaba que ella fuera la mejor cazadora y guerrera del clan, no era una mujer que se guiara por las convenciones de su tiempo y eso lo hacía admirarla aún más, era el tipo de mujer para quien hasta el mundo parecía ser pequeño y ello le hacía sentir que lo aguardaba todo un futuro de desventuras y pruebas con ella, lo que más le gustaba y más, ¿cómo desear aventurarse en ello?
Observándola, su largo cabello rosado peinado en una trenza y recogida en un rodete tras su nuca, su rostro lozano de mejillas sonrojadas, sus gatunos orbes esmeralda, con sus seductoras pestañas y cejas finas, Sasuke se sintió atraído como un imán por ella, por solo verla respirar, mas sabiendo que todo era una fantasía que nunca sería posible y él no se atrevería nunca a deshonrar. Desviando la mirada hacia Sasuke, sabiendo que él la observaba, pero no pudiendo exteriorizar ella su interés, Sakura esbozó una inevitable sonrisa. Ella se había sometido a la prueba Inkimaya con apenas 14 años recién cumplidos, el dolor por la pérdida de su hermana Izumi aún había sido grande y no había tenido una amiga más sincera o que la apoyase que Ino, en cierto modo arrojarse a esa prueba siendo la cazadora más joven en décadas había sido un acto temerario, casi como si buscara morir si fallaba. Pepper había sido salvaje, arisca, había amenazado con golpearla con sus poderosas patas en más de una ocasión, sin embargo, Sakura había conseguido subir a su lomo y resistir hasta que Pepper se cansara y la aceptara, ambas espíritus afines. Muchos eligen luchar con el Mustang que doman, algunos usan otros métodos no tan convencionales, pero domarlos directamente es el enfoque preferido, mencionó Sakura, dándole completa libertad de actuar al día siguiente. ¿Cómo domaste a Pepper?, inquirió Sasuke con genuina curiosidad, siempre guiándose por ella para hacer lo que fuera mejor. Luché con ella, subí a su lomo, le puse el bocado y me sujeté a las riendas sin importar cuántas cabriolas diera, hasta que ella me aceptó, resumió la Aruno con gran seriedad. Ya luego nos hicimos las mejores amigas, ¿cierto? Pepper relinchó en respuesta, pegando su cabeza contra su mano. Cuando lo hagas, debes ser rápido, no puedes permitirle que se mueva antes que tú, debes anticiparte a lo que él o ella pueda hacer. Los Mustangs son muy agresivos, por lo que debes ser rápido para seguirles el ritmo, instruyó, esperando que todo ello le sirviera en su prueba. No dudaba de las capacidades de Sasuke. Alto, fuerte, capaz, astuto, pragmático, capaz de pensar bajo presión y guapo, de mirada intensa con aquellos orbes Onix, piel blanca, músculos firmes y desarrollados por sus meses de entrenamiento bajo su tutela, rasgos finos, mentalidad comprensiva, corazón valeroso como ninguno y la mayor bondad que ella había atestiguado y que la tenía tan obnubilada, completamente embelesada, turbándola a tal punto que se cuestionaba todo lo que sabía o conocía, era un hombre fuerte y que podría sobrevivir a la prueba de Ikunimaya, ella confiaba en él y en todo lo que ella misma le había enseñado a lo largo de ya más de 2 meses. La prueba conocida como Ikunimaya sería difícil como ninguna, pero Sasuke se había formado como guerrero y cazador desde el inicio de su tutela, siendo eso ella misma, y tenía la mente de un guerrero desde antes de conocerla, nunca había conocido otra vida y ello al final le daría la victoria que tanto necesitaría, y ella estaba convencida de que incluso Gaara habría de comerse sus palabras cuando triunfara al día siguiente, porque ella estaba segura de que lo haría. No teniendo más que practicar y creyendo ella que Sasuke estaba listo para su prueba al día siguiente, Sakura le quitó las riendas a Pepper, le acarició la melena y tendió una manzana como premio por sus esfuerzos antes de indicarle a Sasuke que la siguiera hacia el interior del árbol madre, subiendo por el entramado de la estructura hacia la planta alta, llegando justo para el momento de la cena, comiendo en silencio y luego retirándose a sus respectivas habitaciones, intercambiando una mirada y deseos de buenas noches antes de ingresar y dormir profundamente, regresando a su verdadero cuerpo en el caso de Sasuke. Todo se decidiría mañana. Despertando muy temprano esa mañana, gracias a la alarma que había dispuesta al momento de irse a dormir en su verdadero cuerpo, Sasuke fue el primero en despertar y tras desayunar ligero ingresó en la cámara de enlace, coincidiendo con Kakashi que madrugó con su característico mal humor y que tuvo la gentileza de ayudarlo, despidiéndose de él con un bostezo. Al abrir los ojos en su avatar, Sasuke no tardó en levantarse, asearse y bajar apresuradamente por el entramado del árbol madre hacia la planta inferior, justo cuando Gaara estaba reuniendo a los cazadores Kagura y Fu, no quedándose atrás y todos subiendo a sus caballos para dirigirse hacia las montañas Danxia, sin emitir palabra alguna, o al menos así fue en el caso de Sasuke. Aprender a montar y tomar un caballo salvaje o Mustang es una prueba que todo cazador debe superar, pero para hacerlo hay que ir al territorio de los Mustang. Ikunimaya, el viaje a caballo duró muchos kilómetros, minutos o un par de horas.
Sasuke no midió el tiempo, solo bajó del lomo de Sunburst tan pronto como Gaara y los otros dos cazadores también bajaron de sus caballos, procediendo a subir por lo que parecía una escalera de rocas entrelazadas con lianas y por la que el Uchiha se encontró trepando, al mismo ritmo que Gaara, a quien sintió observarlo por el rabillo del ojo, pero ello no le importó, solo se concentró en lo que tenía que hacer y era bueno en ello, sin importar que el viaje fuera largo y extenuante, de varios minutos, no se rindió ni dejó de moverse. El resto del viaje fue por una corta saliente de roca cubierta de hierba y que los llevó hacia una serie de pasadizos por los que ascendieron sin detenerse, todo siendo roca sólida y que podía enviarlos en caída libre en cualquier momento. Llegando por fin a lo alto del entramado de pasadizos, el grupo se detuvo ante lo que parecía ser una caverna o sala oculta tras la enorme cascada que fluía por la montaña y que ocultaba su presencia de los Mustang, pero podían escuchar el eco de sus patas y sus fuertes relinchos del otro lado del agua. Seguir las órdenes de Gaara no era su actividad favorita en ese momento, pero Sasuke se sometió a ello, preferiría que Sakura estuviera al mando o cuando menos acompañándolo, pero ella se había excusado de la labor, teniendo que atender sus obligaciones como Sakeremos Futura Tsaik, más prometiendo encontrarse con ellos en la cima de la montaña, lo que lo hacía sentir ligeramente más tranquilo. Aprovechando de recuperar el aliento tras detenerse y esperando las indicaciones de Gaara, o resignándose a someterse a estas en el caso de Sasuke, se percibió el golpe de los cascos de un caballo aproximarse y solo hicieron falta unos segundos para que un Mustang ascendiera por el entramado interior de la cueva hasta llegar a ellos. Se trataba de Pepper distintiva con su pelaje gris, hocico blanco y cintas viridian entrelazadas con su melena, como sus riendas, la indómita yegua de Sakura, quien bajó ágilmente de su lomo, apartando el ligero flequillo ladino que tendía a caer sobre su frente, esbozando una inevitable sonrisa al encontrar su mirada con la de Sasuke, quien disimuló lo mejor posible la sonrisa ladina que buscó adueñarse de sus labios. Si había llegado, le había dicho el día anterior que lo intentaría, pero que no le prometía nada y sin embargo ahí estaba ahora, él era la razón y saberlo provocó que se le acelerase el corazón y más lo disimuló cuando el Sabaku pasó su mirada por los dos jóvenes cazadores y se detuvo frente a él. Sasuke Uchiha será el primero en intentarlo, decidió Gaara con una sonrisa de arrogancia. Ese era su triunfo, aun cuando Sakura estuviera ahí, el extranjero estaba bajo sus órdenes lo quisiera o no y por primera vez Gaara disfrutó de su posición como futuro Oloe-Iktan, pues eso siempre lo pondría por encima del Uchiha, lo quisiera aceptar este o no. No dejando que el Sabaku y su autoritarismo lo intimidara, acostumbrado al brusco liderazgo de sus superiores en el ejército, Sasuke le sostuvo la mirada de Gaara, correspondiendo a su expresión de superioridad, y tras ello dirigió sus confiados pasos siendo bueno en no demostrar lo ansioso y nervioso que estaba hacia el camino que continuaba junto a la cascada, sintiendo los pasos de Sakura tras él, mas no viendo la mirada severa que ella le dirigió a Gaara, reprochando su actitud. Incluso Gaara, con todo lo arrogante que era, debía reconocer que Sasuke había llegado muy lejos, logrando llegar hasta ese punto en tan poco tiempo y solo derrochando triunfos en su haber, sometiéndose ahora a una prueba que no todos los miembros del clan realizaban, sino que solo los cazadores y a ojos de Sakura, siempre crítica y especialmente protectora de Sasuke, lo que no agradaba a Gaara, siendo el Uchiha el único individuo del género opuesto que podía ser tan cercano a ella, incluso más que él. Gaara en realidad lo estaba usando como voluntario para mostrar a los otros dos jóvenes cazadores que lo acompañaban, que es lo que no deberían hacer al acercarse a un Mustang. Cruzando la pared de agua que formaba la cascada, teniendo cuidado de sus pasos para no resbalar por el agua impregnada en las rocas, Sasuke alzó la mirada hacia el gran número de Mustang pastando en la saliente que conectaba con el resto del entramado de la montaña, estudiándolos para así hacer una elección. Ahora debes hacer tu elección, anunció Sakura, recordándole su presencia, lo que lo hizo sentirse más aliviado. No seas impulsivo, deja que surja de ti, instó, alargando una de sus manos y entrelazándola con la suya. Si uno de ellos te elige, muévete como te enseñe y ten cuidado porque solo tendrás una oportunidad, advirtió, solo para que tuviera el debido cuidado. ¿Cómo sabré si me elige?, inquirió en voz baja, queriendo saber qué esperar. Querrá atacarte, contestó la Aruno serenamente, aunque solo en el exterior. Excelente, suspiró el Uchiha sarcásticamente, esbozando una sonrisa ladina.
Sentir la mano de Sakura entrelazada contra la suya, en un signo de amistad y que sin embargo era mucho más para él al igual que para Sakura, aunque él no podía saberlo, le infundió la confianza que él tanto necesitaba en ese momento, ambos dejando el tacto del otro por terceros espectadores y tras lo que el Uchiha dio sus primeros pasos hacia la saliente en que pastaban los Mustangs y que ignoraron totalmente su presencia o bien alzaron sus miradas con curiosidad. Acercando sus pasos hacia los equinos, con sigilo, Sasuke desenvolvió del interior de su fajín unas riendas que Sakura le había entregado el día anterior, adentrándose en la llanura con la Aruno cuando mucho 2 pasos tras él, y Gaara y los otros 2 jóvenes cazadores tras suyo, el Uchiha se acercó a uno de los primeros caballos que vio, el cual relinchó e hizo una intimidante cabriola chocando sus patas delanteras en el suelo, pero cuando Sasuke se movió cerca de él, este retrocedió y corrió a ocultarse. Otro sostuvo la mirada al Uchiha y relinchó antes de dar media vuelta y alejarse de igual modo que otros 2 córceles cerca suyo, no teniendo interés o siendo demasiado cobardes, ¿es que existía la posibilidad de que ninguno estuviera destinado a él? ¿Tendría que usar la fuerza? Justo cuando Sasuke comenzó a pensar eso, encontró a un corcel que estaba listo para pelear y que parecía haberlo ignorado hasta entonces, alzando la cabeza en su dirección, pisoteando con una de sus patas repetidamente a modo de desafío y relinchando en su sitio. Era un caballo alto, y de pelaje gris claro salvo por el frente de su cara y su hocico que eran de un tono más oscuro, y los extremos de sus patas que eran blancos, con una reluciente melena y cola que parecían plateadas a la luz. Es la hora, reconoció Sasuke sonriendo ladinamente y viendo al caballo sostenerle la mirada. Usando las riendas que Sakura le había entregado el día anterior, Sasuke hizo paulatino amague de acercarse al Mustang, que le sostuvo la mirada retadoramente, golpeteando el suelo distraídamente con una de sus patas a modo de advertencia y más cuando el Uchiha finalmente decidió arrogarse en su dirección, apresurándose en envolver sus brazos alrededor del cuello del equino, forcejando con este para colocarle las riendas, alándole la crin para aferrarse a este cuando intentó empujarlo con su gran cabeza. Recordando la práctica que había tenido con Pepper el día anterior, Sasuke se apresuró en rodear al caballo, subiendo a su lomo casi consiguiéndolo, logrando solo que en su lugar sus brazos se aferraran al lomo de este, que buscaba quitárselo de encima, haciendo cabriolas y forcejando. Debiendo ser solo una espectadora y dejar todo en manos de Uchiha, confiando en sus capacidades, Sakura observó todo con ojos muy críticos, no con la burla que podía percibir en Gaara y en los 2 jóvenes cazadores que lo acompañaban. Sasuke había elegido, lo quisiera o no, a un luchador como él, porque Sakura no había visto a otro Mustang tan salvaje desde que había conocido a Pepper hacía ya tantos años, y ello solo provocó que su respiración se acelerase mientras veía a Uchiha luchar por subir al lomo el equino, no pudiendo anticipar que haría un caballo tan agresivo y tan impredecible como el jinete que ahora intentaba sublimarlo. De más estaba decir que aquellos intentos eran muy divertidos a ojos de Gaara, quien esbozaba una sonrisa victoriosa, viendo lo que él consideraba a Uchiha hacer el ridículo frente a su mentora y posible foco de interés romántico, nadie le sacaba esa idea de la mente desde hace tiempo. No tengas miedo, guerrero. Alentó Gaara con fanfarronería. Ese idiota va a morir, agregó por lo bajo, haciendo que la peligrosa lo observara con el ceño fruncido por el rabillo del ojo. Sube a su lomo, rápido. Apremió Sakura, no habiendo tiempo que perder. Justo cuando Sasuke creía tener el control suficiente para intentar subir al lomo del equino, este intentó sacudírselo de encima, consiguiendo desestabilizarlo, consiguiendo que Sasuke resbalara y pendiera del acantilado, sujetándose de las rocas para no caer. Sasuke. Gritó la peligrosa, aterrada y no pudiendo interferir para ayudarlo. Gaara estaba divirtiéndose, era obvio, Sakura podía escuchar su risa y ni siquiera se molestó en voltear a verlo, estaba enojada con él y de estar en otra situación no dudaría en voltear a enfrentarlo con una bofetada, la sacaba de quicio su desprecio por los extranjeros pues se asemejaba al que ella misma sentía, con la diferencia de que ella valoraba la vida y no mataba a otros solo por ser extranjeros, era más recelosa con ellos, pero no mataba solo por matar, ello deshonraba todo lo que Kami querría que hicieran, y para Sakura matar solo era opción si no había más que hacer. Sasuke se aferró con todas sus fuerzas a una pequeña rama que crecía al costado del barranco del que pendía, entre las rocas, casi con la forma perfecta de un mango, permitiéndole asirse a esta que era asombrosamente resistente, aguantando su peso y sirviéndole de apoyo el tiempo suficiente para trepar lo más rápido que pudo, corriendo hacia el equino y subiendo a su lomo velozmente, afianzándose antes de que el Mustang intentase quitárselo de encima, maniobrando el bocado que se había enredado en su muñeca para dirigirlo hacia la boca del equino.
equino antes de que éste tuviera tiempo de protestar. Relinchando furiosamente, el equino sintió la presión del boca en la boca, dándole oportunidad a Sasuke de tomar las riendas. La lucha ya no era de lograr que el caballo le dejase subir a su lomo o que aceptase las riendas, sino por mantenerse sobre el lomo del equino que se removió inquieto, haciendo cabriolas y tratando de quitárselo de encima, pero de aprender a montar con Sunburst, Sasuke había aprendido a mantenerse sobre un caballo, negándose a ceder aun cuando el caballo se arrojó al suelo como último intento, rindiéndose en el proceso. Lo lograste, y suspiró Sakura con orgullo y alivio entremezclados. Eso es, eres mío, se jactó Sasuke, encontrando su mirada con la del equino que lentamente se levantó del suelo, con él acomodándose sobre su lomo. Tranquilo, sosegó acariciando el cuello del equino, más confundiéndose al ver a Sakura alar de las riendas, haciendo que el caballo se moviera hacia el camino que daba con la cascada. ¿Qué haces?, inquirió sin entender hacia dónde lo estaba guiando. La primera carrera sella el vínculo, no puedes perder tiempo, explicó la Aruno apresuradamente, corrigiéndole superficialmente la postura. Sujétate y trata de no caerte, indicó únicamente, confiando en que supiera mantenerse sobre el caballo. ¿Caerme?, repitió el Uchiha con incertidumbre y un escalofrío de pies a cabeza. Tras esas palabras, Sakura propinó una ligera palmada sobre el lomo del caballo, que se lanzó en una veloz carrera por el camino que dejaba la cascada, internándose en el entramado de pasillos interiores de la caverna y de allí en un apresurado descenso por la montaña, luchando por quitarse de encima a su ahora jinete, haciendo todo tipo de cabriolas, usando una de las paredes de roca en su camino y chocando lateralmente contra esta, mas Sasuke consiguió mantenerse sobre su lomo e inclinarse para evitar el golpe. El caballo tenía en su favor que era asombrosamente rápido y hábil, muy fuerte, básicamente incluso se arrojó al suelo en medio de su carrera, rodando sobre la hierba, pero sin conseguir que el Uchiha se soltase de su lomo. Inicialmente, Sasuke había sido un jinete decente, le había costado mucho, pero había aprendido a mantenerse sobre el lomo de un caballo aunque este no tuviera montura desde el punto de vista civilizado, pues los Konoha, como todos los nativos, montaban a pelo, y mentiría al decir que no le dolía o incomodaba el esfuerzo del equino por deshacerse de él, pero él tampoco era un oponente fácil y se negó a que el caballo consiguiera quitárselo de encima. Ya había hecho lo más difícil, estaba sobre el lomo del equino, había conseguido honrar todo lo que Sakura había esperado de él y ahora su deber era mantenerse, y lo conseguiría. Relinchando por lo bajo y con sus patas temblando ante el esfuerzo, comprendiendo que no tenía sobre su lomo a un oponente fácil, divirtiéndose con la resistencia del humano y que rivalizaba con la suya, el equino dejó de resistirse tanto y se volvió más tranquilo, permitiendo que el Uchiha acomodara su postura sobre su lomo y esbozara una sonrisa ladina, como si pudiera leer en la mente de su ahora jinete, reconociéndolo como tal por su valor a la par que teniendo ideas propias sobre cómo hacer las cosas, no dejándose domar solo porque sí. El Mustang se mostró confiado y hasta presumido mientras corría, queriendo demostrar lo mejor que tenía de sí mismo, esperando que su jinete entendiera que no se dejaría eclipsar ni despreciar, imponiendo sus reglas y demostrando que era lo suficientemente bueno para cualquier estándar e incluso más, y Sasuke simplemente no podía quejarse en ese momento. Estaba acostumbrado a montar en Sunburst desde que había comenzado a aprender del clan bajo la tutela de Sakura, pero Sunburst era una yegua mayor, pacífica y con quien aprendían la mayoría de los jóvenes del clan, en cierto modo nunca había sido un reto para él, aunque sí que le había sido de ayuda para aprender a mantenerse sobre el lomo de un caballo, lo que le había tomado bastante tiempo pero este caballo era completamente diferente, estaba hecho para la velocidad y Sasuke ni siquiera se molestó en voltear para saber si lo observaban o no, alando de las riendas y haciéndole saber al caballo a dónde quería ir, pero el caballo tomó su propia decisión, guiándolo por un camino que descendía por la montaña y que evitaba el frágil entramado por el que él no necesitaba ir. Alzando las cejas como única respuesta y propinando un amistoso golpe en el costado del cuello del equino, haciéndole saber que estaba de su lado y que confiaba en las decisiones que tomara, únicamente indicándole que fuera más rápido con solo alar firmemente de las riendas, ante lo que el Mustang no dudó en obedecerlo en esta oportunidad, haciéndolo sonreír ladinamente. «Bien, Sasuke Uchiha», gritó Kagura, entusiasmado ante su éxito. «Bien hecho», secundó Zu, casi brincando de la emoción. Silencio, acalló Gaara, volviendo su severa mirada hacia ambos jóvenes.
El Sabaku mentiría si dijera no estar asombrado por el éxito de Luchia. De hecho, luego de que Sakura le hubiera indicado que se mantuviera lo mejor posible sobre el lomo del Mustang, el Sabaku había esperado que el Luchia cayera y muriera en el proceso. No lo había deseado, pero sabía que era perfectamente posible. Les sucedía a miembros del clan y por ende también podía sucederle a un extranjero pero ello no ocurrió, sino que asombrosamente Luchia estaba demostrando ser un jinete habilidoso, lo que resultaba admirable, mas él no iba a demostrarlo ni darle el triunfo absoluto, dirigiendo una severa mirada a los jóvenes cazadores que lo acompañaban y que guardaron sepulcral silencio en respuesta, sabiendo por su parte que ahora había llegado el momento de someterse a la misma prueba y no teniendo excusa alguna para fallar. La emoción que se sentía al montar a caballo no se parecía a ninguna otra, Sakura lo sabía por experiencia propia, era una mezcla de vértigo y ebriedad en partes iguales, sumado a una alegría desbordante, júbilo, pero también era todo un reto y requería mucha concentración para no caerse por un descuido, y cansada de observar lo que sucedía únicamente, la Haruno no dudó correr de su lugar de pie en el barranco y siguiendo con la mirada a Luchia sobre el veloz Mustang, corriendo de regreso hasta donde estaba Pepper detrás de la pared de agua de la cascada, apresurándose en subir a su lomo, con la yegua gris relinchando y volviendo la cabeza en su dirección mientras se acomodaba sobre su lomo, recibiendo como única respuesta un ligero tirón de riendas que la hizo lanzarse en veloz carrera por el entramado de caverna. Necesitaban alcanzarlos, ella ya no soportaba mantenerse al margen. Vamos, Pepper, hay que alcanzarlos, apremió Sakura alando de las riendas y haciendo que la yegua galopase aún más rápido. Enseñémosles cómo se hace, agregó a modo de desafío, recibiendo un relincho de su amiga como respuesta. Siendo buena escuchando a su jinete y creyendo en todo lo que ella le dijera, ya fuera correcto o errado, siendo unidas desde hace ya varios años, además de siendo naturalmente competitiva, como su jinete, Pepper no tuvo problema en acelerar lo más posible, disfrutando de correr y siendo muy rápida, así como ágil saltando, evadiendo las rocas de mayor tamaño en su descenso por la montaña, conociendo un atajo y siguiendo este para alcanzar al veloz Mustang gris pálido, ante lo que Sakura se dejó guiar y sin emitir protesta alguna, siguiendo con la mirada a Sasuke y agradeciendo la velocidad de Pepper, que no tardó nada en alcanzar la velocidad del otro Mustang. Concentrado únicamente en disfrutar de la veloz carrera, alando ocasionalmente las riendas para que el Mustang fuese en otra dirección o más rápido, siendo un corredor nato, un maestro de la velocidad y disfrutando alardear de su talento, a lo que él no se oponía en absoluto, Sasuke sintió movimiento a su derecha, solo entonces volviendo la mirada y viendo a Pepper situarse casi al lado de su caballo, no teniendo problema en correr a su misma velocidad, poniendo a Sakura a su alcance, lo que lo hizo sonreír ladinamente. Orgullosa de lo que Sasuke había logrado, mas no queriendo demostrarlo, Sakura esbozó una sonrisa presumida, regresando su mirada al frente y como el Uchiha no tardó en hacer, ambos aún observándose el uno al otro por el rabillo del ojo tanto por el vínculo que compartían como imponiéndose un desafío, alando de las riendas de sus respectivos caballos, instándolos a ir lo más rápido posible para ver quién de los dos era mejor, sonriéndose distraídamente el uno al otro al comprender que tenían otra cosa en común: su amor por la libertad. Lo hiciste. Luego de lo que parecieron horas montando a caballo, recorriendo el mismo bosque que los llevaría de regreso al árbol madre y habiendo dejado atrás hace mucho tiempo a Gaara y su grupo, el Uchiha y la Haruno llegaron a un claro en que hicieron que sus respectivos caballos se detuvieran, procediendo a bajar de estos y fue cuando la peligrosa corrió a abrazar efusivamente al Uchiha, que no pudo evitar sorprenderse por aquel arrebato de emocionalidad, envolviendo sin dudarlo sus brazos alrededor de su frágil figura, sonriendo ladinamente y disfrutando del abrazo. Llevaba casi 3 meses conociendo a Sakura, 2 meses y medio para ser exactos, y en todo ese tiempo había aprendido que ella siempre escondía su verdadera forma de ser del resto de las personas, como si temiera que no aceptaran quién era y, sin embargo, Sasuke se encontraba prendándose cada vez más de ella cuanto más descubría esta faceta tan secreta de ella. Sus sonrisas, su alegría, su emocionalidad, ternura, inocencia y fragilidad, todo ello tan contrastante con su seriedad, estoicismo, compromiso, lealtad y valor que siempre mostraba ante todos, y él amaba ambas caras de ella.
Era algo verdaderamente extraño, llevaba conociendo a Sasuke menos de 3 meses y, sin embargo, en ese momento se sentía más segura que nunca en sus brazos, sintiendo el calor de su piel en medio del abrazo, enterrando su rostro en su pecho y sintiendo sus brazos a su alrededor, sosteniéndola con un cuidado y fragilidad que la hizo estremecer mientras ella lentamente rompía el abrazo y se separaba para verlo a los ojos, aún teniendo sus brazos parcialmente alrededor de su cuello y teniendo él los suyos alrededor de su cintura, muy cerca el uno del otro. Te convertiste un gran jinete, nunca había visto a nadie adaptarse a un Mustang tan rápido, celebró Sakura sinceramente, sabiendo que debería de marcar las distancias, pero no consiguiendo hacerlo. No soy tan bueno como tú, minimizó Sasuke sin apartar su mirada de ella, no pudiendo llevarse todo el crédito. Bueno, tengo más práctica, reconoció la Aruno, apreciando sus sinceros elogios. ¿Todos suelen hacer tantas cabriolas? Fue aterrador, inquirió el Uchiha sin poder evitar esbozar una sonrisa ladina ante la descarga de adrenalina experimentada. La mayoría asintió la peligrosa, desviando la mirada hacia el hermoso Mustang gris claro. Es un gran corredor, muy veloz y resistente, fue muy difícil para nosotras seguirles el paso, reconoció mientras alargaba una de sus manos para acariciar la crin del Mustang. Creo que este chico tiene mente propia, oyó mientras satisfactoriamente el equino se dejaba acariciar por ella. Ya nos adaptaremos mejor, vislumbró el azabache, siempre se podía mejorar después de todo. No quería sonar presumido ni nada. ¿A quién quería engañar? Sonar presumido le salía natural y era innato en él, pero le había sido fácil acostumbrarse al Mustang a su espalda y aprender a mantenerse sobre su lomo, por lo que acostumbrarse a la presencia del otro y a relacionarse estrechamente no sería difícil, por extraño que fuera ese caballo le parecía un viejo amigo de una vida pasada, una emoción que el equino parecía compartir, habiéndose vuelto muy familiares el uno del otro en tan corto tiempo y lo demostró, moviendo su cabeza para chocar contra la espalda de Uchiha, tomándolo por sorpresa y ante lo que el Uchiha le revolvió la crin en respuesta, recibiendo un relincho antes de regresar a lo suyo, pastando en aquel claro y como también hacia Pepper, que volvió brevemente la mirada en su dirección antes de concentrarse en lo suyo únicamente. El ligero empujón de parte del Mustang no tuvo solo ese efecto de aligerar el ambiente, sino también de acercarlo aún más a Sakura, tanto que cuando el Uchiha volvió la mirada en su dirección, ambos se dieron cuenta de lo cerca que estaban, con sus rostros casi tocándose y sintiendo la respiración del otro, por lo que finalmente deshicieron el abrazo, el Uchiha carraspeando para aclararse la garganta y la Aruno retrocediendo un paso mientras se acomodaba un ligero mechón tras la oreja, con las mejillas sonrosadas mientras volvía a encontrar su mirada con la del azabache y viceversa. Era difícil y ambos a su manera estaban tratando de lidiar continuamente por los sentimientos que tenían el uno por el otro, pero lo mejor era anclarse a la realidad y tratar de pensar en otras cosas en lugar de en lo que sentían, lo segundo solo haría más incómodas las cosas. Sentí como si estuviera volando, fue increíble, comentó Sasuke por fin, retomando su experiencia sobre el lomo del Mustang. Las curvas y salientes en el recorrido fueron muy abruptas, creí que iba a chocar más de una vez eso y que el equino había intentado hacerlo caer desesperadamente. Sí, te escuché maldecir, sonrió Sakura sin poder evitarlo, acostumbrada a la jerga de los extranjeros. Pero tienes excelentes reflejos, ambos pudieron compenetrarse y mantenerse unidos como uno, celebró, siendo algo que pocos conseguían lograr. A ambos nos encanta la adrenalina, por eso nos llevamos tan bien, declaró el Uchiha revolviendo la melena del equino y que relinchó en respuesta. Por eso siempre fui diferente a mi hermano. Yo era un imbécil temerario y él un buen chico, Itachi era el científico y él un idiota. Sí, eres temerario, asintió la Aruno, reconociendo eso último, mas no en un sentido negativo, pero si sigues practicando podrías convertirte en uno de los mejores jinetes del clan, aseguró, conociendo bien sus capacidades. Sobre eso, ¿cuándo podré unirme al clan? Preguntó el azabache, inevitablemente emocionado a la par que nervioso por la sola idea. En unas 2 semanas, conjeturó la peligrosa, todo dependiendo del talento y habilidad que mostrase y que ya era considerable. Primero debes participar oficialmente en la cacería y familiarizarte con tu caballo. Luego te someterás al ritual del sueño profético, en que contactarás con la parte más profunda de tu alma gracias a Kami. Pero antes debes aprender a usar tu arco sobre el lomo de este chico, explicó alargando su mano para acariciar el lomo del Mustang. Por cierto, ¿ya pensaste en un nombre? Inquirió, necesitando un nombre como todos. Chili, era el nombre de la primera mascota que mi hermano y yo tuvimos, decidió Sasuke sin dudarlo. ¿Te gusta? Preguntó al equino, que alzó la cabeza, volviendo a chocarla contra él.
Lo tomó como un sí, sonrió ladinamente y más ante la sonrisa que Sakura esbozó. Por cierto, yo guiaré el camino hoy, decidió, sorprendiendo a la peligrosa. Sigues diciendo que no debo seguirte todo el tiempo, justificó, llevando nota mental de todo lo que ella decía, como siempre. Adelante, Pepper y yo los seguiremos, consintió Sakura, celebrando su previsión. Apoyando ambas manos sobre el lomo del Mustang ahora conocido como Chili y que tuvo la gentileza de quedarse quieto el tiempo suficiente, Sasuke subió a su lomo y tomó el control de las riendas, volviendo la mirada hacia Sakura que terminó de subir al lomo de Pepper y, tras intercambiar una mirada, Sasuke le indicó a su caballo cuál era el camino a seguir, encontrando a este perfectamente dócil bajo sus órdenes y siguiendo el camino trazado, con Pepper y Sakura siguiéndolos apenas a 2 pasos de distancia. El tiempo estaba pasando más rápido de lo que le gustaría y por ende el plazo dado por la Rai por Danzo se estaba venciendo. Se suponía que debía lograr ser aceptado por los Konoha y negociar que se trasladasen a otro lugar para que la fuente de un Octán y un bajo el árbol madre fuese explotada como la Rai tanto quería, pero Sasuke no quería pensar en nada de eso, por ello estaba poniendo tanto de su parte en tener tanto éxito como pudiera, presionándose hasta el límite y buscando ser aceptado por el clan cuanto antes, necesitando todo el tiempo posible para dialogar y parlamentar, pues solo entonces tendría voz y voto dentro del clan. Asombrosamente, esta vez Sasuke fue perfectamente capaz de seguir el habitual camino de regreso al árbol madre. Mentiría si dijera que en cierto punto del camino no llegó a desorientarse, pero solo hizo falta una mínima indicación por parte de Sakura que lo observó y estudió atentamente, celebrando cuánto había progresado para confirmar que iba por el camino correcto, llegando finalmente el árbol madre, llevando a los caballos a los establos, luego dirigiéndose a cenar y finalmente yéndose a dormir en su rutina. Ojalá todo pudiera ser así de perfecto todo el tiempo y había pasado una semana desde que había obtenido su propio caballo, Chili, y Sasuke ya estaba seguro de que nunca se cansaría de correr por el bosque montando su lomo, convirtiéndose en su actividad predilecta, después de pasar tiempo con Sakura, por lo que correr por el bosque todos los días se convirtió en una ocupación habitual para ambos, no solo porque la Haruno quisiera comprobar que se hubiera adaptado bien a la naturaleza de montar a caballo, sino también puliendo esta habilidad mientras le enseñaba a disparar con su arco sobre el lomo del Mustang, sin perder la concentración ni fallar en ninguna de estas actividades, pudiendo ejecutarlas a la par y como si hubiera crecido haciéndolo. Asombrosamente, Sasuke se volvió tan bueno en ello y en tan poco tiempo, que Gaara no tuvo más opción que volverlo parte de su grupo de caza junto a Sakura, lo que por un lado le agradó al Sabaku, así podía ver que la cercanía entre ambos no fuera más que apropiada y tenía la excusa perfecta de pasar tiempo con ella. Sakura por su parte se encontraba disfrutando enormemente de compartir cada momento con Sasuke, sus sentimientos por él no habían hecho más que volverse más fuerte por cuanto más encontraba que tenían en común. Inicialmente Sakura había creído que se debía a su amor compartido por montar y disfrutar de emociones fuertes, pero el paso de los días, el desarrollo de conversaciones que nunca habría tenido con nadie más, sintiendo que podía contarle todo y el despertar de una añoranza que solo aumentaba cuando se deseaban buenas noches, le hicieron entender que realmente se estaba enamorando de él, pero ¿qué hacer? Lo que su corazón deseaba era imposible y lo sabía, pero lo anhelaba. Todos debían contribuir en el orden de las cosas, así estaba constituido el clan Konoha y toda la estructura social de los nativos, por lo que nada extraño a Sasuke que, además de formar parte del grupo de caza que acompañaba a Gaara y en que además se encontraba Sakura, también se uniera a su grupo de relevos de los vigías esa semana. El clan se componía de una vigilancia extrema en sus territorios para estar seguros de que los extranjeros no se acercaban a su asentamiento más de lo debido. La guardia estaba compuesta de 3 relevos, uno que funcionaba por la mañana, otro que funcionaba a partir de mediodía y el tercer relevo el que ellos componían que abarcaba desde el atardecer hasta el anochecer, que conformaban Gaara que iba al frente, sus hermanos Kankuro y Temari un par de pasos tras él en sus respectivos caballos, y tras estos Sasuke y Sakura, recorriendo todas las inmediaciones del árbol madre y vigilando toda forma de vida por pequeña que fuese. Vigilando la retaguardia, perfectamente concentrado a ese momento, Sasuke desvió la mirada hacia Sakura que se mantenía perfectamente seria, cuando todo lo que él deseaba incluso en ese momento era ver su sonrisa, por lo que no dudó en indicarle a su caballo que se moviera lo más cerca posible de Pepper, chocando de costado con la yegua gris.
Sorprendida por el exabrupto del Mustang gris pálido y sosteniendo firmemente las riendas para que Pepper no hiciera cabriolas exageradas, Sakura volvió la mirada hacia Lucia, notando la sonrisa ladina en su rostro y que la hizo sonreír de inmediato, maniobrando las riendas para que Pepper contestase a la arremetida juguetonamente, chocando el costado de su lomo contra el del Mustang gris claro. «Quietos, no rompan la formación», espetó Gaara fríamente, volviendo la mirada por sobre su hombro y dándose cuenta de la jugarreta de ambos. Ese comportamiento provocó que el Sabaku sintiera que le hervía la sangre. No se trataba de falta de disciplina como la que veía en sus subordinados, lo que veía en los ojos de Lucia y la Aruno era diferente. Sakura era su prometida, ya tenían edad para casarse y sin embargo ella seguía postergando el tema hasta considerarse lo suficientemente madura. Eso es lo que decía la Chai Tsunade cada vez que él le preguntaba sobre el tema y él jamás osaría contradecirla y sin embargo, con ese extranjero, Sasuke Uchiha, Sakura se comportaba como una niña risueña, alegre y traviesa, y con una sonrisa permanente al actuar, como no había mostrado desde la muerte de Izumi. ¿Qué tenía ese extranjero que lo hacía tan especial? ¿Cómo había podido ganarse el corazón de Sakura? Ni él mismo había podido, pese a ser amigos de la infancia y Gaara intentó no pensar en eso y se concentró únicamente en el deber. Al final Sakura sería su esposa de cualquier forma, así se había acordado. Intercambiando una mirada con Sasuke, quien mantuvo su sonrisa ladina, Sakura no pudo evitar reír cantarinamente por lo bajo como una niña, no pudiendo recordar en qué momento del pasado había sido la última vez en que había jugueteado como hacia ahora con Sasuke, actuando como una niña pequeña y con Izumi, la última vez que había escapado de sus deberes, reído y se había divertido de esa forma tan libre, y todo era por Sasuke, aunque ambos tenían la severa mirada vigilante de Gaara sobre ellos, por lo que deberían postergar esos juegos hasta que estuvieran solo tras finalizar su guardia, observándose discretamente por el rabillo del ojo como único diálogo. No necesitaban falta palabras. ¿No deberíamos regresar?, preguntó Sasuke tras una larga jornada de vigilancia y ya siendo hora de volver al árbol madre. Lo haremos, pero primero quiero acercarme al árbol de las almas, sosegó Sakura volviendo la mirada por sobre su hombro con una deslumbrante sonrisa. Perder el tiempo montando a caballo luego de finalizada su jornada de vigilancia alrededor del árbol madre siempre patrullando juntos, pues se acostumbraba a hacerlo en pareja y ambos no podían estar separados, se había convertido en ya una rutina para ambos, pues compartían el amor por la adrenalina y el sentirse libres, disfrutando de toda competencia amistosa. Sasuke siendo rápido y Sakura muy ágil, pero en esta oportunidad el Uchiha sabía que lo estaba llevando a un lugar que nunca había visto. Se estaban alejando demasiado del árbol madre y era evidente que regresarían cuando el sol ya se hubiera ocultado, pero él no protestó por ello sino que la siguió sin emitir palabra. No entendiendo bien hacia dónde lo estaba llevando Sakura, pero no teniendo problema con seguirla, Sasuke siguió los pasos de Pepper por delante de él, alando las riendas ocasionalmente hasta verla llegar a un enorme claro que lo dejó boquiabierto mientras veía a Sakura desmontar y procediendo él a hacerlo igual, sin apartar los ojos de su objetivo. En el centro de aquel enorme claro o cuenca, de unos 60 metros aunque puede que más, siendo más grande que la base del árbol madre se hallaba un enorme sauce cuyas hojas parecían zarcillos de un violeta casi transparente bioluminiscentes, como toda la flora de aquel lugar, y protegido además por una inusual formación rocosa que asemejaba a enormes arcos, como si se tratase de un caparazón que encerrara algo valioso, y sin necesidad de información, observando el enorme sauce, Sasuke se dijo a sí mismo que ese árbol era valioso, no porque albergase algo importante, sino por sensación de seguridad y protección que le transmitía mientras se acercaba, siguiendo los pasos de Sakura. Vitraya Ramunon, el árbol de las almas. Es aquí donde depositamos nuestra veneración, expuso la Aruno acercándose a la enorme base bajo el árbol e invitando a Sasuke a situarse a su lado. Se dice que, durante la creación del mundo, la tristeza de Kami por nuestros pecados fue tal que soltó una lágrima sobre la tierra, de esa lágrima nació este árbol, el más antiguo del mundo. Por siglos hemos intentado descifrar su edad, pero no ha sido posible, por ello lo consideramos el intermedio entre Kami y el mundo terrenal, narró ante la fascinación que veía en los ojos del azabache, que la escuchó atentamente como siempre. Es impresionante, reconoció el Uchiha analizando la estructura con sus ojos. Sí, lo sé, siempre que Pepper y yo corremos por aquí suelo pasar un momento, comentó Sakura, volviendo la mirada por sobre su hombro, hacia su amiga. Es imponente y transmite mucha calma, era el lugar más sagrado para su gente.
Lo hace, no creo haber visto un lugar como este en mi vida, asintió Sasuke, sintiéndose reconfortado desde el primer paso que había dado en ese lugar. Se siente algo especial estando aquí, no puedo describirlo, era algo muy especial. Todos los nativos tenemos la misma sensación, confirmó la peligrosa, haciendo que él volteara de verla ante su afirmación. Nada mal para un extranjero, añadió con fingida presunción, haciéndolo entornar los ojos. A ojos de los demás miembros de su clan, Sasuke realmente se había ganado un merecido lugar, lo que solo se confirmaría dentro de 2 semanas según su madre había calculado, consultando la voluntad de Kami, cuando se sometiese al ritual del sueño profético y fuera reconocido como parte del clan, entonces tendría voz y voto en las decisiones que se tomaran, ya no sería visto como un extranjero sino que como parte del clan Konoha, tendría todos los privilegios que le correspondería, sería tratado como el gran guerrero y cazador que era y tendría el derecho de elegir a una mujer del clan como su pareja y futura esposa, si era ese su deseo. Sakura intentó no pensar en eso, la sola idea de imaginar a Lucia con otra mujer la irritaba de sobremanera, pero sabía que no tenía derecho a ello, ella estaba comprometida con Gaara y no era elegible en absoluto, más mentiría si dijera que no quería serlo, que no quería que Sasuke la viera como a una mujer a la que desear, porque sí que lo anhelaba. Sonriendo ladinamente ante las palabras de Sakura, que le recordaba que era un extranjero, pero en tono bromista, Sasuke no pudo evitar sentirse honrado porque ella lo considerase ya parte del clan a tal nivel para traerlo a un lugar que ella consideraba sagrado, y tras permanecer allí unos minutos más, ambos regresaron a sus caballos. Su excursión esa tarde fue secreta, ninguno la comentó al regresar al árbol madre, llevando a los caballos a los establos y luego subiendo por el entramado de la estructura para cenar con los demás, llegando tarde, pero no necesitando presentar excusa, compartiendo miradas cómplices y tras la cena dirigiéndose directamente a sus habitaciones para dormir, deseándose buenas noches y cerrando otro día y abriendo los ojos de regreso en su cuerpo real, Sasuke dejó libre un ya habitual suspiro frustrado, pudiendo sentir todo lo que experimentaba en esa vida, otra vida en su cuerpo avatar y deseando poder quedarse ahí todo el tiempo, con Sakura, con el clan, con todo lo que lo rodeaba y era una utopía, porque jamás sería posible, y lo peor para su desgracia es que ya estaba enamorado de esa existencia y nada podría cambiarlo, ni él quería intentarlo siquiera, aguardando a que la tapa de la cámara de enlace se elevara tan pronto como el complejo sistema fue consciente de su despertar y permitiéndole quitarse los sensores del pecho, sentándose al interior. Normalmente Sasuke se sentiría peor, más gruñón y más tenso de lo que ya hacía, moviendo el cuello y escuchando sus vértebras sonar en respuesta pero no podía, de alguna forma visitar ese lugar conocido como Árbol de las Almas había conseguido relajarlo, le había quitado un peso de encima que ni siquiera había comprendido que tenía, y por lo que sin maldecir ni discutir por la vida que llevaba o dónde se encontraba, acercó su silla de ruedas y abandonó la cámara de enlace, dirigiéndose hacia el comedor para cenar algo ligero y luego irse a dormir, más sorprendiéndose al llegar al final del pasillo y ver el espacio completamente ocupado por Kakashi, Suigetsu y Karin, quienes estaban estudiando una serie de proyecciones de la computadora del doctor en jefe del proyecto Avatar, y él no dudó en acercarse para ver de qué se trataba. Ocupado en su investigación, pero no olvidándose de Sasuke, Kakashi tomó un plato junto a él y lo extendió hacia Lucia para que éste lo tomase al situarse a su lado, habiéndole preparado la cena para estar seguro de que comería, de otro modo no lo haría. Gracias por unirte a nosotros, Sasuke apreció el ataque, complacido al verlo devorar velozmente su cena. ¿Algo interesante en tu día? Consultó tras verlo tragar, no contemplando que se ahogase con su interrogatorio. Corrí todo el día, literalmente minimizó el Uchiha limpiándose los labios con la servilleta y devolviéndole al ataque el plato ya vacío. Solo tú entiendes de qué hablo, Karin agregó, volviendo la mirada hacia su amiga piloto, de pie a su lado. Genial, hermano, no hay nada mejor que vivir el sueño, respaldó la Kanako, chocando su puño contra el de él, adorando la libertad. Pero justo al final del día Sakura me llevó a un lugar nuevo, era una enorme cuenca donde había un sauce enorme y luminiscente, rodeado de unos descomunales arcos de roca. Jamás había visto un lugar así, mencionó Sasuke, sabiendo que podía discutir del tema con el ataque y el Ozuki como científicos que eran. ¿Era esto? Consultó Kakashi, proyectando una imagen del árbol de las almas en su computadora. Sí, era ese, confirmó el Uchiha, observando la imagen del maravilloso lugar en que había estado hacía menos de una hora. El árbol de las almas. Vitraya Ramuno, ese es su lugar más sagrado, asintió el ataque, fascinado con lo que aquello representaba evidentemente. ¿Ven el vórtice de flujo en estas imágenes?
mencionó, señalando las fotografías electromagnéticas tomadas desde el helicóptero de Karin. Sí, es lo que vuelve locos a mis instrumentos, gruñó Karin, admirando el lugar, pero molesta de que le impidiese funcionar a su bebé. Ahí está pasando algo muy interesante en términos biológicos, me encantarían unas muestras, confesó Kakashi, obviamente impulsado por su curiosidad científica. Los desconocidos están prohibidos y qué suertudo eres, agregó, envidiando todo a lo que Sasuke tenía acceso, y admirando sus esfuerzos al mismo tiempo. Según sus investigaciones de la flora de los territorios, y que obviamente abarcaban en su mayoría a los Konoha, siendo el clan más cercano e importante que había tenido cerca al momento de comenzar sus estudios, Kakashi había descubierto que el árbol de las almas había sido por siglos e incluso un milenio el lugar espiritualmente más significativo para los nativos, quizás por aún más tiempo, pero ya que la historia civilizada solo se definía a partir del año 1, no se tenía más constancia salvo por los cánticos y leyendas, y aún así esto no era totalmente exacto. Muy cansado esa noche, Sasuke se fue a dormir luego de cenar, pero a la mañana siguiente, despertando con la alarma predispuesta como siempre, se dijo a sí mismo que no podía seguir evitando la situación. Llevaba semanas sin hacer registros de vídeo como bitácora ni tampoco enviaba información nueva sobre su entrenamiento con los Konoha al coronel Shimura, estaba actuando como un desertor, y lo era pero si se revelaba en abierta traición, perdería su avatar, no volvería a ver a Sakura y la sola idea lo torturaba enormemente. Contando con el apoyo de Karin, quien vigiló mientras Kakashi y Suigetsu trabajan recogiendo mientras de plantas fuera del enlace móvil, Sasuke colocó un chip de memoria en la computadora del ataque, copiando velozmente todos los datos que él tuviera sobre el árbol de las almas, negándose a ser quien enviara información sobre aquello que Sakura había dicho, solo copiando aquello que Kakashi ya tenía pero hacer solo eso no libró a Sasuke de la culpa, observando cómo los datos terminaban de pasar de la computadora al chip de memoria, sabiendo y diciéndose que estaba haciendo algo malo, pero no sabiendo qué más hacer. ¿Ya hiciste la descarga? Vienen de regreso, alertó Karin, viendo que el Uchiha ya había terminado, pero que no se decía a extraer el chip de memoria ni apagar la computadora. ¿Sabes qué? Si no le damos algo, nos sacará de aquí, a ambos y también a ellos, recordó, esperando que ello lo devolviera a la realidad. No debería estar haciendo esto, y susurró Sasuke, mortificado por hacer aquello. Ganamos tiempo, Sasuke justificó la Kanako únicamente, logrando que extrajera el chip de memoria que le tendió y apagase la computadora justo antes de que los dos científicos ingresaran. ¿Necesitan algo de la ciudad?, preguntó la pelirroja despreocupadamente, teniendo la labor de dirigirse a Hell's Gate para reabastecerse de combustible y lo que hiciera falta para ellos, de ser preciso. Sí. Crema de maní, cacao y agar, pidió Suigetsu, intercambiando una de sus habituales miradas con ella. Yo nada, negó Kakashi, encontrándose perfectamente y despidiendo a la piloto, que procedió a retirarse. Deberíamos salir mañana a la misma hora y ver si hay algún cambio, sugirió a Suigetsu, quien se encargó de guardar las muestras recogidas. Buena idea, cambiaré el margen del plomo, asintió el Ozuki, siguiendo con la mirada a Karin, quien abandonó el enlace móvil, dirigiéndose hacia su helicóptero. Como Sakura había dicho, a ojos del pueblo ese árbol era la esencia viva de Kami sobre la tierra. Sasuke no se consideraba a sí mismo como un hombre de fe, de hecho, le costaba demasiado creer en algo que no fuera real y palpable, pero confiaba en sus palabras. Un símbolo de la tristeza de Kami por los pecados de los hombres, una lágrima en la tierra pura donde reinaba la vida y todo era libre, tenía mucho sentido si se examinaban las cosas de ese modo, pero ¿cuántos lo creerían? Intentando aferrarse a esa creencia extranjera, e intentando convencerse de que no había hecho nada malo, Sasuke dirigió su silla de ruedas por el pasillo hacia la cámara de enlace, tratando de desligarse de lo ocurrido, intentando ignorar la pregunta que no dejaba de resonar en su subconsciente. ¿Qué estoy haciendo? ¿Demonios? ¿A quién quería engañar? Sí, estaba haciendo algo malo, aun sabiendo que era solo por supervivencia o para poder permanecer junto a Sakura y los nativos más bien, pero no podía hacer nada para cambiarlo, se lo recordó al subir a la cámara de enlace, con Suigetsu encargándose de encender esta. Ya no le importaban los deseos de Larla, todos ellos siendo seres codiciosos y egoístas, a quienes no les importaba la belleza de la tierra en que estaban, solo el Unobtainium. Sasuke estaba considerando seriamente advertir a Sakura sobre lo que iba a ocurrir en cualquier momento futuro, pero no tenía idea de cómo decírselo sin morir en el intento, porque no sabía cómo reaccionaría ella ni el clan.
Recostándose al anterior de la cámara de enlace y viendo la tapa cernirse sobre él, Sasuke se recordó que, si Sakura se enteraba de que él había estado espiando al clan, su vínculo se rompería para siempre y ello lo aterraba. Pasará lo que pasará, bueno o malo, todo sería su culpa. La mejor forma de probar la habilidad de un jinete era mediante la cacería y en que solo una vez por semana los cazadores del clan tenían permitido atacar un gran número de animales para alimentar a tantos miembros del clan que les fuera posible, y era la primera vez que Sasuke formaba parte de aquella cacería, siguiendo velozmente el caballo de Sakura, ya siendo casi un maestro en el uso del arco incluso a caballo, como todos los demás cazadores y que rodearon a la manda de bisontes que pastaba en aquel abrevadero, debiendo darse prisa en matarlos o solo perderían el tiempo, y en nada resultaba extraño que algunos cazadores enfurecieran por fallar. Al frente de su grupo de caza y montando su caballo Jinberu se encontraba Gaara, enfocando su mirada en lo que él veía como una de las piezas más grandes, maniobrando el arco, preparando una flecha velozmente y disparándola contra el bisonte, que no tardó en derrumbarse al suelo y caer inerte, una muerte limpia y sencilla. Sasuke aló de las riendas, haciendo que Chili corriera cuando mucho a 2 pasos de distancia de Pepper, siguiendo a Sakura, no sabiendo bien qué objetivo elegir. La Aruno soltó las riendas y se volvió asombrosamente de espaldas hacia la cabeza de su yegua que corría sin problema, maniobrando el arco, preparando una flecha y apuntando con gran maestría hacia la manada de bisontes, tratando de localizar al de mayor tamaño y finalmente disparando, logrando dar a su objetivo sin problema y enviándolo al suelo, inerte, lo que le sacó una sonrisa ladina mientras ella le sonreía con fingido orgullo, acomodándose sobre el lomo de Pepper y regresando su arco a su carcaj en su espalda, no tenía necesidad de derribar otra presa. Sintiendo la presión de tener que acertar luego de ver el éxito de Sakura, Sasuke alargó su mano derecha hacia el carcaj en su espalda, extrayendo su arco mientras mantenía la mano izquierda alrededor de las riendas, preparando el arco al apoyarlo contra su pecho y luego soltando las riendas, aferrando sus piernas a los costados del caballo para mantenerse sobre este y solo entonces apuntando con su arco hacia un objetivo, buscando el que era indiscutiblemente el líder de la manada, el más grande, apuntando bien para no fallar y finalmente soltando la flecha, consiguiendo dar en el cuello a su objetivo, que cayó muerto. Sasuke no le tomó el peso a su éxito hasta que escuchó a Sakura reír y la vio voltear a verlo con una deslumbrante sonrisa, feliz por su éxito y solo entonces él sonrió ladinamente, permitiéndose ser arrogante. La manada de bisontes se apresuró en dispersarse y retirarse, mas ahora que su líder se encontraba muerto, actuando agresivamente contra los demás cazadores del clan, que intentaban liquidar otras presas. Volviendo la mirada hacia el abrevadero mientras esto sucedía, Sasuke vio como uno de los bisontes derriba al caballo que montaba Tenten, quien cayó al suelo e intentó levantarse ágilmente, como buena cazadora, sin embargo, el bisonte no tardó en verla como un objetivo y amenazó con arremeter contra ella, el tiempo era escaso, él no alcanzaría a preparar una flecha en su arco, por lo que en su lugar Sasuke aló de las riendas, indicándole a Chili que corriera hacia el bisonte, amedrentándolo con su velocidad y arrojó mordiéndole el costado de la piel con los dientes como amenaza, logrando que huyera y entonces regresando sus veloces galopes hacia donde estaba la sorprendida Namiasi. Sube. Instó Sasuke a la pelicastaña, teniéndole la mano y ayudándola a subir a su espalda. ¿Estás bien?, preguntó volviendo la mirada por sobre su hombro. Sí, gracias, sonrió Tenten, profundamente agradecida con su ayuda y caballerosidad. Como amiga, Sakura se sintió feliz de que Tenten no saliera lastimada durante la cacería, pero no pudo evitar sentir una punzada de celos al verla abrazar a Sasuke por la espalda, sabía que ella se sentía atraída por él como también hacían otras mujeres del clan. Por lo que sabía, Sasuke solo veía a Tenten como una amiga, pero también bien podía tener una relación con Tenten sin que Sakura supiera nada, lo que interiormente le rompió el corazón de solo pensarlo, por lo que apartó la mirada. Sabía que era inútil pensar que Sasuke alguna vez correspondería a los sentimientos que ella tenía por él, no olvidando que él venía de un mundo completamente diferente, con una vida diferente y una forma de vivir opuesta a la suya, y ella debería ser una mera brisa, nada que llamase su atención, probablemente ella había visto y se había interesado en otras que sí estaban disponibles, no como ella que se encontraba comprometida con Gaara y sin posibilidades de emitir tan siquiera una opinión.
En un gesto emocional y tan pronto como la manada de hervidos desapareció, sabiendo que debería alejarse del lado de Sasuke, Tenten acercó su rostro al suyo para darle un cálido beso en la mejilla, bajando ágilmente del caballo de Luchia, a quien no vio ponerse tenso y carraspear para aclararse la garganta, tenso e incómodo a partes iguales, desviando la mirada hacia Sakura y temiendo verse comprometido pese a saber que no había compromiso alguno, pero teniendo él un compromiso de devoción y amor puro por ella. Ajena a lo que sucedía, Sakura se encontraba ligeramente recostada sobre el lomo de Pepper, alargando una de sus manos para revolver su sedosa melena y tendiéndole una manzana que la yegua tomó como premio. Buena chica, Pepper, bien hecho, elogió la Haruno con una sonrisa, alzando entonces la mirada hacia Sasuke. Derribaste la presa más grande, no es poco mérito, celebró, señalando con la mirada a los demás cazadores cargando con su víctima para llevarla a la villa. Tengo una excelente maestra, minimizó Luchia, no pudiendo ni queriendo llevarse todo el crédito. Eres tú quien me impresiona, eres una magnífica jinete. Otros se caen del caballo, pero tú no, elogió admirando su maestría como amazona, haciendo que ella bajara la mirada mientras sus mejillas se sonrojaban. No te dejes guiar por las apariencias, soy más de lo parezco, presumió la peligrosa con una fingida sonrisa de orgullo. Tú también eres un gran jinete, correspondió con una cálida sonrisa, pudiendo verlo como su igual en esa actividad. Un día emocionante, como siempre, comentó el azabache, pudiendo decirse pleno. ¿Regresamos a la villa?, sugirió viendo a los demás cazadores retirarse. Aún no, sigo emocionada y quisiera gastar energía antes, negó Sakura, permitiéndose ser caprichosa y demandante. Ya que la princesa está aburrida, paseemos un rato entonces, consintió Sasuke con una sonrisa ladina, no pudiendo negarle nada. El beso de Tenten en la mejilla lo había hecho sentir incómodo, la veía solo como a una amiga muy querida y compañera cazadora, no más, pero Sakura y Kami, solo ver su sonrisa provocaba que se le acelerara el corazón y todo cuanto deseaba hacer era mantenerla, y si estaba a su alcance la posibilidad, no dudaría ni un momento en hacerlo, alando las riendas e indicándole a Chili que se dirigiera hacia la espesura del bosque, con Sakura imitándolo inmediatamente, no necesitando de las riendas sino que solo presionando sus talones contra los costados de Pepper, que no tardó en seguirlos. Lo primero fueron galopes lentos por parte de ambos caballos al internarse en el bosque, luego más acelerados bajo las órdenes de sus jinetes y luego acelerando a toda velocidad, corriendo lado a lado. Ambos Mustangs estaban hechos para la velocidad, eran corredores natos, y someterse a los deseos de sus jinetes no fue un problema, casi compitiendo entre sí como estaban haciendo Sasuke y Sakura, volteando a verse el uno al otro a modo de desafío, solo para alar de las riendas y hacer que ambos equinos fueran aún más rápido, evadiendo despreocupadamente los árboles caídos, rocas o troncos en su camino. Gaara era un buen jinete, era decidido, valiente y arriesgado, pero nadie podía entender el deseo de libertad de Sakura como Sasuke lo hacía, en ese momento era casi como si los corazones ambos latieran al mismo ritmo, siguiendo la misma canción, fluyendo al mismo ritmo, despertaba una excitación o emoción como ninguna otra y que no hacía más que crecer, y solo bastaba con voltear a ver en los ojos del otro para confirmarlo y desear más de ello. El brillo de los ojos del otro los hacía sentir que estar juntos era lo mejor del mundo y